Muy bien. Y bueno, como os he comentado, la sesión de hoy va sobre los cambios en las cotizaciones de autónomos del año próximo, así como también la nueva tarifa plana y otros cambios que hay relacionados también con las cotizaciones de la empresa y del trabajador que Daniel nos va a contar. Pues Daniel Blas es graduado social, es experto en recursos humanos y también lleva la asesoría laboral de varias empresas. Aparte de eso, pues esas dotes de comunicación también le vienen dadas porque es asesor de emprendedores y está homologado también como experto en emprendimiento. Yo no voy a alargarme más en la presentación. Cuando quieras, Daniel, puedes empezar y vosotros, conforme vayáis teniendo preguntas, o las podéis hacer o podéis ponerlas en el chat y yo las preguntaré a Daniel. Vale. Espero Pues que sea interesante para vosotros. muchas gracias, Maite, y buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir a unas horas como ahora, ¿no? Las 3:30, que son más propias de siesta y café, que a lo mejor estar hablando de la nueva cuota de autónomos. Lo que pasa es que ya veremos que es algo interesante, que supongo que a muchas personas de vosotros y vosotras os preocupa, y lo que voy a tratar es de explicarlos cómo funciona, porque es verdad que el Real Decreto es un poco denso, hay poca información, hay mucha preocupación de alta, como las novedades que suele haber, sino que esto ya es para todas las personas que estén encuadradas en el RETA, ¿no? Que es el régimen especial de trabajadores autónomos. Entonces, yo, si os parece, lo que voy a es compartir la presentación y el objetivo es que os sea de utilidad, ¿vale? De tal manera que yo voy a estar hablando aquí más o menos 1 hora y media, pero si tenéis cualquier cuestión o lo que sea, a mí no me importa parar, reflexionar, resolver esa duda, siempre que a lo mejor, ¿vale? No se trate, que ya sé que es difícil, de esto de, oye, pues en mi caso, ¿qué cuota me corresponde? ¿No? Que eso sería como ya más un tema como más directo y personal. Lo que quiero es que más o menos se llegue a comprender, o el objetivo, comprender cómo funciona esto, qué pasa si no hago nada, qué pasa, qué base elijo, es decir, a qué ha derivado todo el nuevo sistema de cotización, ¿vale? Entonces voy ya a compartir la presentación, si os parece. Vale. Me imagino que la estaréis viendo ya en pantalla. Venga, perfecto. Cotizar por ingresos reales. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Lo primero que nos tenemos que poner antecedentes es a qué se debe esto. Es decir, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Qué se diría? ¿Por qué me cae esta nueva legislación? Bueno, todo obedece a que en el sistema del RETA, esto ha sido algo que siempre cualquier gobierno le ha querido meter mano, que se dice. Si esto siempre se ha querido legislar. Pero hasta ahora nadie, digamos, que se había atrevido. ¿Por qué nadie se había atrevido? Porque es una cuestión, ya veréis, técnicamente compleja, de difícil encaje y que suele tener, como digamos así, mala prensa. Entonces, esto nos ha venido, por decirlo así, impuesto dentro del famoso paquete de medidas que liberaron los fondos europeos para hacer pues, todos los famosos fondos de resiliencia y demás, ¿vale? Entonces, esto es algo que ha sido obligado por parte de la Unión Europea. Entonces, el contexto aquí, por decirlo así, o se parte de que a Europa le hemos dicho que tarde o temprano los autónomos y autónomas van a cotizar por lo que realmente facturan, o mejor dicho, por cuál va a ser su rendimiento, ¿vale? De tal manera que hay un periodo transitorio de 10 añitos que hasta el 2033 esto no va a ser del todo así. Pero a partir de esa fecha, digamos que nos hemos comprometido con Europa a que a partir del 2033, si mi rendimiento son 6.000 euros, mi base de cotización van a ser 6.000. Si no está afectada, cuando se llegue, ¿vale? Por la base máxima, que también se está comentando de que probablemente se destope. Entonces, la esencia de todo esto es que al final tanto las prestaciones de la Seguridad Social como las cotizaciones sean en igualdad con respecto al régimen general. El régimen general, pues si tenemos una nómina, si trabajamos por cuenta ajena, digamos que nuestra base de cotización es prácticamente nuestra remuneración, ¿no? Cada vez hay menos cositas que coticen. Entonces, esto es un poco el punto de partida, ¿sí? Hasta que llegue ese punto de partida, nos hemos hecho, a ver, transitoriamente van a pasar cosas y que hasta que llegue eso de mi rendimiento son 6.000 y resulta que cotizo por 6.000, durante al menos 3 años no va a ser del todo así. De tal manera que va a ir en función de unos tramos.
tal es mi rendimiento, y habrá una especie de tramos que nos dirán qué base mínima es aplicable a ese tramo y qué base es la máxima, y de ahí yo cotizaré a la seguridad social, ¿vale? Porque si no el cambio hubiera sido demasiado brusco, por decirlo así, ¿no? Entonces el legislador lo que ha pretendido es, como muchas de las medidas que hay en relación a la seguridad social, que no sea el cambio de golpe, ¿no? De la misma manera que todavía no estamos viviendo todo el mundo se jubilará a los 67 años si tienen X tiempo cotizado, ¿no? Eso fue una medida del 2010 que todavía estamos en periodos transitorios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el principio del decreto? Bueno, esto en junio de este año 2022 salió un decreto que pensábamos todos que era ya viene aquí el famoso sistema cambio de cotización por ingresos reales, pero realmente el legislador lo que ha querido hacer o quiso hacer en un principio, antes de sacar toda la artillería pesada, fue sembrar, por decirlo así, para que adaptar el sistema para luego el sistema de cotización. Es decir, antes de saber lo que la gente tiene que cotizar, primero hizo unos cambios en lo que se llama afiliación, es decir, en las altas y demás, ¿vale? Entonces, esos cambios son importantes y que os paso a detallar a continuación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora una persona, cuando se dé de alta en la seguridad social, no solamente tendrá que decir cuál es su previsión de rendimiento neto, como veremos, sino que esto afecta también a todas las personas que podáis estar dados de alta en autónomos, ¿no? El objetivo del Real veremos que en este sistema de cotización de lo que se trata es que más o menos el autónomo o autónoma intervenga lo menos posible, Hacienda le comunique a Seguridad Social pues cuánto ha ganado, cuál es el rendimiento de esa persona, ¿vale? Pero para eso necesita, pues como el Big Data, ¿no? Nutrirse de datos. ¿De dónde va a coger esos datos? Pues aquí es donde cambia el paradigma, ¿no? Entonces, este primer Real Decreto, al principio, tú cuando te dabas de alta en Seguridad Social, en autónomos, prácticamente les mandas las escrituras y Tesorería te decía, pues mira, sí, usted cumple con este requisito. Ahora vamos a ser nosotros y nosotras quienes alimentemos el algoritmo, ¿no? Un poco como esta inteligencia artificial que tan de moda está y habréis oído en las redes y medios de comunicación, pues nosotros y nosotras vamos a ser los que estemos alimentando ese Big Data de la propia Tesorería. Y para ello nos van a pedir una serie de datos que son los que veis allí, ¿vale? Lógicamente, pues la razón social y el NIF, ¿no? Pues eso, lógicamente, en todo alta se necesita y eso ya se pedía. Pero fijaros, nos van a pedir el desempeño del cargo de consejero o administrador y qué porcentaje de capital social tenemos. Esto antes no lo pedía Tesorería. Es decir, cuando demos de alta a una persona, nos van a exigir, oye, ¿tú cuánto tienes de participación de capital social? ¿Tienes el 33, el 50, el 25, el 10? ¿Vale? Ya directamente el autónomo y autónoma va a ser el que tenga que suministrar ese dato, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de autónomos colaboradores, que es la familia sí convive y depende de la persona que tiene la titularidad de la actividad, eso se llama el autónomo colaborador normalmente, ¿vale? Entonces allí nos van a pedir también, oye, ¿quién es? ¿Quién es el titular de la actividad? Para saber yo que tú eres un trabajador autónomo colaborador, ¿vale? Nos va a pedir el número de identificación fiscal del cliente principal, si somos autónomos trades que se llaman, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, donde ahí también se verá, ay, pues a ver si este va a ser un falso autónomo. ¿Vale? Con lo cual aquí lo que se trata es, como os decía, de ir alimentando esa potente base de datos para luego ajustar en base a esos datos la cotización que vendrá después, que la cotización es lo que se paga, ¿vale? Para entendernos. También, por ejemplo, el colegio profesional. Es decir, si yo a lo mejor tengo una sociedad profesional y demás y como tal identifico el colegio profesional que me habilita, eso también me lo van a pedir. Me van a pedir para gente que trabaja en el salud por la mañana, por ejemplo, y tiene una consulta médica por la tarde. Oye, pásame a ver el NIF, el número de identificación fiscal del seguro de salud donde tú, todo eso a efectos de control. Y exigirá en las altas la declaración de los rendimientos económicos netos que pudiera tener la gente en el año natural, ¿vale? Dentro del año que va a ir de enero a diciembre, independientemente de cuándo nos demos de alta, ¿no? Y ya ese decreto al final cierra con, oye, cualquier otro dato que suponga cualquier particularidad, ¿no? Ahí no se quiere el legislador pillar los dedos, que la cosa vaya evolucionando, por decirlo así, a efectos de alimentar ese algoritmo y que nos pueda decir, oye, pues al final yo te puedo exigir cualquier otro dato que yo crea conveniente de cara a que pueda afectar a lo que tú me vas a pagar después, ¿eh? Con lo cual, el primer punto, por decirlo así, es que ha cambiado la ley, no solo en materia
que tenemos que esperar, por decirlo así, a lo que vamos a pagar de cuota de autónomos, sino que ya va a haber un trabajo previo de ver cómo estamos en la base de datos de la Seguridad Social. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este apartado de la ley, ya vemos que incluso pues, nos piden todo tipo de documentos, ¿no? Esos documentos que acrediten la participación en sociedades, comunidades de bienes, y te empieza a decir todo, prácticamente toda la documentación que tú me puedas aportar por la que tú eres un autónomo, ¿sí? Se pretende, en definitiva, tener un mayor control, ¿vale? Sobre todo en sociedades que ahora no se tiene o no se tenía, ¿vale? Hasta ahora, pues por decirlo así, digamos que no se ejercía una especie de control entre varias administraciones. La tesorería no iba al registro mercantil a decir quién era el administrador o si una persona había sido socio o socia de una SL. Todo eso, e incluso que las personas que tienen una SL tienen una cuota actualmente en diciembre superior a un autónomo persona física, eso a tesorería en ocasiones se le pasaba, por decirlo así, porque en su base de datos no tenía que esa persona a lo mejor se había cambiado y había pasado de ser un autónomo persona física a tener una sociedad, ¿vale? Pues todo eso ahora es obligatorio. Y la administración ha dado un periodo transitorio de tal manera que dice, vale, todo esto a las nuevas personas que se den de alta, pero las que estéis ya dados de alta en autónomos, ¿sí? También me vais a tener que comunicar eso. Y voy a dar un plazo extraordinario para hasta el 31 de octubre del 2023 para que me lo comuniquéis. Y me lo comuniquéis por medios electrónicos, ¿vale? Es decir, aquí ya en todo su esplendor se ve que necesitamos sí o sí un certificado digital, un sistema clave o lo que sea, porque ya desde octubre del 2018 tenemos la obligación de comunicarnos con tesorería de una manera telemática. Pues aquí ya veis que el cambio de paradigma es que, bueno, que es que somos nosotros y nosotras los que tenemos que comunicar a la tesorería si cumplimos alguna de la condición anterior. Ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Probablemente se haga pues a través de un sistema que se llama Importas, que es un portal de la Seguridad Social que es mucho más afable que el sistema red, mucho más afable que la sede electrónica, que está pensado en un lenguaje como más cercano para la ciudadanía, ¿vale? Entonces, con lo que os tenéis que quedar primero es, ojo, cuidado, las personas sobre todo que estéis ya dadas de alta, cómo aparezco yo en la base de datos de la Seguridad Social, porque va a ser mi responsabilidad el que esté bien todo comunicado, con todos los puntos que hemos dicho anteriormente. Lo que no habrá que comunicar será la declaración de rendimientos netos, ¿vale? Eso solo es para las nuevas altas. El decreto no dice que cada año tengamos que comunicar cuál va a ser nuestro rendimiento, ¿vale? O sea que en ese sentido todo el mundo tranquilo, porque en enero de 2023 y durante todo el año 2023 no hay que comunicar ningún tipo de declaración. Solo se comunicará en el caso, por ejemplo, que queramos cambiar de base. A la hora de cambiarnos de base, como veremos también más adelante, sí que tesorería nos preguntará, oye, pero tú más o menos cuánto estimas que vas a conseguir, ¿vale? Es decir, cuánto va a ser tu rendimiento. Algo que en principio es incierto, ¿vale? Porque todas las personas autónomas, y bien algunos y algunas no sabes cuánto vas a ganar, no sabes cuál va a ser tu facturación y mucho menos sabes cuál va a ser tu rendimiento, ¿vale? Entonces, de aquí no sé si hay alguna pregunta, si no yo voy pasando, ¿vale? La base de cotización, ¿qué es esto, no? Porque muchas veces no sabemos en qué consiste, nadie nos enseña qué es esto de la base de cotización, ¿sí? La base de cotización es al final lo que va a determinar nuestras prestaciones, ¿sí? El principio de contribución y solidaridad. Tanto aportamos a la seguridad social, tanto contribuimos, tanto optamos a esa prestación. Cuando yo me jubile será en función de las cotizaciones que yo haya efectuado, ¿sí? Entonces, muchas veces se decía, oye, pues es que los autónomos tienen escasas cuantías de prestación, de jubilación. ¿Por qué era? Pues porque la gente normalmente se elegía la base mínima y no hacía un ejercicio de previsión a nivel familiar, incluso a nivel patrimonial, a nivel financiero, de poder decir, oye, yo necesito tanto dinero y por tanto, cuando me jubile, según sean mis cargas, esta puede ser mi prestación. O sea, un ejercicio que normalmente no se hacía, ¿no? Y había muchas personas con bases y pensiones de jubilación de escasa cuantía, ¿no? Eso es lo que intenta cambiar ahora el legislador con este sistema. Con lo cual, lo primero que hace la ley es que desaparece esa libertad de elegir base. Es decir, antes en autónomos tú elegías una base mínima, los 900 y pico euros, y había una base máxima que eran 4.000 y pico. Sí, y entre medias había una serie de límites por edad, por número de personas trabajadoras, etcétera, en el que la Seguridad Social nos decía, tú no puedes tener una base superior a esta que yo digo. Todo eso
ahora a partir del año 2023 desaparece. Hay algún matiz que todavía parece que podamos optar a algo, pero ya veremos cómo no es así, porque al final del todo será nuestro rendimiento neto, ¿vale?, lo que determine cuál es mi base de cotización, ¿vale? Entonces, ya que no puedo elegir, ya no puedo elegir entre 900, entre 2000, en 4000, ¿cómo se hace ese cálculo de los rendimientos? ¿Sí? Entonces, aquí en verano, después de ese Real Decreto, vuelve a salir ya otro que es el que ya nos dice cómo se va a efectuar todo. ¿Mm? Entonces, ahí la tesorería lo que nos dice en principio, empieza a despejar dudas, y dice la base de cotización, que por ejemplo en el régimen general está compuesta pues, por la remuneración de las personas, ¿no?, el salario base, sus pagas extras, sus pluses de convenio, incluso el plus transporte y demás, ¿vale?, es lo que hace todo la base de cotización. Entonces, en autónomos, ¿en qué se compone? Bien, pues la ley lo que te dice es de que se compone y se determina con la totalidad del rendimiento obtenido en cada año natural, ¿sí? El año natural es de enero a diciembre. Si nos damos de alta en junio, ¿vale?, del 2023, nuestro rendimiento va a estar comprendido entre junio y diciembre, no entre junio de un ejercicio y otro, ¿vale? O sea que aquí es el rendimiento neto y se adquiere, por decirlo así, el concepto de ejercicio fiscal, el fiscal de enero a diciembre, ¿vale? No de otra manera. Entonces, es la primera vez inclusive que en Seguridad Social admite o deja meter a su casa, por decirlo así, a Hacienda, y al final esto es lo que me diga Hacienda. Tesorería tiene ese paradigma. Es yo saco una ley en el que la gente va a cotizar por lo que la totalidad de su rendimiento, como si fuera esa nómina del régimen general, pero va a ser Hacienda la que me diga cuál es, ¿sí? Y a partir de ahí introduce una serie de matices en las que nos dice cuál es la totalidad de ese rendimiento. Fijaros. Y nos dice, oye, todo, ¿vale? Todo que tenga que ver con una actividad profesional, empresarial o económica, y luego te dice, aunque el desempeño de algunas de esas actividades no determine su inclusión en el sistema de la seguridad social. Es decir, por ejemplo, ¿qué nos está queriendo decir con eso la ley? La ley nos está queriendo decir todo. O sea, yo tengo una actividad económica, insisto en lo de económica, ¿vale?, y me van a asomar la totalidad de los rendimientos, aunque alguno de ellos por sí solo no genera la obligación de yo darme de alta en autónomos. Esto, por ejemplo, ¿a qué podría obedecer? Bueno, pues puede obedecer, por ejemplo, a actividades como que llaman actividades marginales, que guardan relación con la habitualidad, que ya hablaremos luego también más adelante, aquella leyenda de facturar sin ser autónomo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener mi empresa de asesoramiento laboral, ¿vale?, con mis trabajadores, trabajadoras y demás, pero a su vez, pues yo doy formaciones y soy docente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no generara unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, yo por esa actividad de docencia, por las facturas que yo estoy emitiendo, probablemente me agarraría lo de habitual y no me tendría que dar de alta en el régimen de autónomos, ¿sí? O sea, aquí la ley lo que nos está diciendo es, vale, Daniel, tu caso es ese, ¿no? Asesor laboral y docente. Me da igual que como docente por sí solo no te diera lugar a que tú te dieras de alta en el régimen de autónomos, con lo cual vamos a sumar todo. Vamos a sumar todos tus rendimientos netos de tu actividad mercantil, profesional como asesor laboral y también como docente. ¿Entendido? Eso va a suceder también, por ejemplo, con personas que están dadas de alta en autónomo y tienen sociedades patrimoniales y tienen una serie de alquileres que generan una actividad económica. Por ejemplo, actividades agrícolas de escasa cuantía. Pues yo, por ejemplo, saco un rendimiento económico de mi campo de 2.000 euros. Bien, pues eso también se va a tener en cuenta siempre que tú ya estés dado de alta en autónomos previamente, ¿eh? Es decir, lo de la habitualidad ya veremos que seguirá y continuará en sus mismos términos de momento. Pero lo que aquí te está queriendo decir la Seguridad Social es que da igual que tengas 80 actividades y una de ellas sea residual, que si se considera una actividad económica, empresarial o demás, la tienes que sumar al rendimiento, ¿sí? Vale, veo que hay una preguntita en el chat. Dice José Ángel, ¿también ingresos de un alquiler? Si es un alquiler que genera una actividad económica, sí. Si es un alquiler que yo hago
de manera particular que tengo un ingreso de un alquiler a una tercera persona, que no haya una actividad económica mediante, no, ¿vale? De igual manera que yo, si tengo una SL y trabajo a su vez por cuenta ajena en una empresa, ¿vale? No sumo el rendimiento de trabajo que me paga la sociedad a mí como autónomo y sumo lo del régimen general. No, porque lo del régimen general no es una actividad empresarial o económica, es una actividad de un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Me dice José Ángel que no entiendes la diferencia que has dicho en el alquiler. Pues es sencillamente, el alquiler, ¿tú cómo lo declaras en Hacienda? Si lo declaras en Hacienda como una actividad económica, sí, porque yo puedo tener una comunidad de bienes que tiene una actividad económica, ¿vale? Y esa comunidad de bienes, por decirlo así, me genera una serie de ingresos. Pues eso será y tendré que tenerlo en cuenta en la actividad, ¿vale? Severiano dice, si trabajas por cuenta ajena y estás dado de alta en autónomos, funciona como estoy comentando, ¿vale? Es decir, tú no sumas todos los rendimientos, sumas solo aquellos que se consideran de una actividad económica, empresarial o profesional. Es decir, insisto, si yo tengo una nómina de mi empresa como una SL, es decir, como socio, que me llevo un rendimiento de trabajo, ese es el que computará. Si yo soy trabajador de una empresa, eso es un rendimiento de trabajo, una nómina, ¿vale? Eso no es una actividad empresarial, es un rendimiento, por decirlo así, del trabajo, pero fruto de una laboralidad, ¿vale? Bien, dicho lo cual, toda la totalidad, ¿vale? Con lo cual, a partir de allí dices, vale, entonces, ¿cómo calculo ese rendimiento? Ya sé que Tesorería y Hacienda me va a coger prácticamente todo lo que tenga que ver con una actividad económica, empresarial o profesional, ¿vale? Pero ¿cómo se hace? Porque formas de autónomos, por decirlo así, hay muchos. Está la persona física, hay una persona que a lo mejor es miembro de una sociedad laboral limitada, un cooperativista, de una cooperativa de trabajo asociado, o hay personas que tienen una SL, ¿vale? Y cada estimación, por decirlo así, cada una de esas personas se rige por una manera de tributar diferente, ¿eh? Insisto, aquí va a ser Hacienda la que diga a la Seguridad Social cuál es el rendimiento neto y son las reglas que ya existen porque Hacienda ha guardado silencio y guarda de momento. Hacienda viene a decir, yo ya he dicho cómo, desde hace de los siglos, cómo se tributa, ¿vale? Con lo cual serán las reglas que ya existen en Hacienda para determinar ese rendimiento neto. Entonces, por ejemplo, personas físicas de estimación directa que se llaman, los famosos ingresos menos gastos, ¿vale? ¿Cuál es el rendimiento a tener en cuenta? Pues será ese precisamente, los ingresos menos los gastos y la ley lo que te dice es más las cuotas de autónomo que haya aplicado. ¿Esto a qué obedece o por qué quiere decir así el legislador? ¿Significa que las cuotas de autónomo ya no son fiscalmente deducibles? No, lo son, ¿vale? Es decir, por eso dice que hay que sumarlo. Es decir, el rendimiento, una cosa va a ser el rendimiento neto de cara a Hacienda y por tanto los impuestos que yo tendré que pagar, es decir, la liquidación de impuestos va por un lado y otra cosa es cómo se va a calcular el rendimiento para ver cuánta base de cotización me va a aplicar Seguridad Social. ¿Entendido? Entonces, aparentemente parecen lo mismo, pero no lo son. De tal manera que la cuota de autónomo que yo voy a ir pagando a lo largo del ejercicio 2023 es un gasto fiscalmente deducible, pero que se sumará a ese rendimiento para obtener la base. ¿Vale? Esto es algo que se ha querido hacer así, porque si no era una especie de ecuación de difícil despeje de la incógnita. Sí, claro, si la cuota de autónomo va en función del rendimiento y el rendimiento tiene que ver con también con la cuota de autónomo, si se modifica la cuota de autónomo, se modifica el rendimiento y así sucesivamente nos iría dando una especie de ecuación de X más Y más Z casi de difícil encaje. Con lo cual lo han querido simplificar de tal manera que es, oye, el rendimiento que yo tendré en cuenta a la gente que tributa por ingresos menos gastos, la estimación directa, ¿vale? Que se le sube la cuota de autónomo que haya en ese momento. ¿Vale? Eso sería la forma de calcular el rendimiento para las personas que estéis dadas de alta, personas físicas en estimación directa. ¿Vale? Y dice Iván, ¿qué diferencia hay de que alquile un inmueble que tenga el 100% de propiedad o el 50% en una comunidad de bienes o el 33%? Pues bueno, si la comunidad de bienes tiene un objeto mercantil, ¿vale? Y tienes un 50%, eso sí que contará. ¿Vale? Eso sí que va a contar. Si tiene una actividad, si se considera una actividad económica, te va a contar. Todo porque es un rendimiento de capital mobiliario.
¿vale? Que la ley así lo contempla. Para la gente de módulos, por ejemplo, ¿qué considera el rendimiento neto? Pues ahí la ley también, como no es lo mismo, es decir, aquí en los módulos, digamos que se tributa por unas cantidades fijas, por simplificarlo, el rendimiento que se tiene en cuenta es en una casillita de Hacienda que se llama rendimiento neto previo y luego en actividades que se consideran como más primarias, en el sentido de más protegidas, actividades agrícolas, forestales o ganaderas, en lo que se va a tener en cuenta Hacienda para indicar la seguridad social cuál es tu rendimiento, va a ser la casillita del módulo que sea el rendimiento neto minorado. Aquí ya veis que la ley no dice más las cuotas de autónomo, porque no se ha tenido en cuenta para el cálculo de ese rendimiento. Simplemente será la casillita del rendimiento neto o el rendimiento neto minorado, en ese caso de esas actividades agrícolas, forestales y ganaderas, ¿no? Esto digamos que son las dos formas más tradicionales de tributar cuando uno tiene una empresa y es una persona física, ¿no? Es decir, Perico de los Palotes tributa o por estimación directa o por módulos que se dice, ¿vale? Pero luego está otro grupo de personas dadas de alta en autónomos, pues que son administradores de su empresa o que tienen participaciones de una sociedad. Allí, claro, no es, tu rendimiento no viene determinado por los ingresos menos gastos, no, ¿vale? Es decir, el ingresos menos gastos en una sociedad se aplica al impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es lo que dice que tiene que tributar esa sociedad, esa SL, ¿no? Para entendernos. Entonces, es, claro, en estas personas que integran esa sociedad, ¿cómo se llevan el dinero? Por decirlo así. Entonces, aquí es donde entra en juego, pues normalmente estas personas lo que se hace es un pequeño rendimiento de trabajo, un recibir, como una especie de nómina, no se dice nómina en sentido puro y estricto, pero para entendernos sí, ¿no? Esa especie de rendimiento de trabajo vía nómina que tú cobras pues, por prestar ese servicio, ese trabajo a tu sociedad, ¿sí? O incluso ese rendimiento que tú como administrador o administradora tienes en tus estatutos y demás, pues todo eso también computa, porque lo que dice en este caso la ley es que se considera todos los rendimientos que tú tengas íntegros, y te dice dinerarios en especie, es decir, ese coche que tú utilizas a nombre de la sociedad, pero que lo utilizas a título personal, cuidado porque puede considerarse una retribución en especie, habría que valorarlo y tendría su incidencia en la cuota de autónomos, ¿no? Antes solo había un problema fiscal, ahora mucho cuidado con el tema de ciertos gastos que nos podamos incluir como deducibles, porque nos puede dar lugar a tener problemas no solo con Hacienda, los podremos tener también con la Seguridad Social, ¿vale? Y aquí lo que te dice la ley es todos los rendimientos derivados de la actividad en dichas entidades, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga el control de esas empresas, ¿vale? Es decir, lo que comúnmente se llama el control efectivo en seguridad social, pues que viene con el 50% de participación, con el 33%, con el 25% si eres administrador, ¿vale? Lo que nunca va a contar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, es si yo soy, por ejemplo, tengo una empresa al 50%, pero luego invierto en el Banco Santander, en Telefónica o lo que sea. ¿Se me incluirían todos esos rendimientos de capital mobiliario, es decir, el fruto que me da las acciones que yo he comprado? No, ¿vale? Porque no tengo el control de esas empresas. Yo no soy el dueño del Banco Santander. Si probablemente me planto en la Junta de Accionistas me van a echar a patadas, ¿no? Que se dice. Simplemente es que lo que hago es comprar participaciones de bolsa o lo que sea, ¿vale? Eso es un capital mobiliario que se conoce, pero yo no tengo ningún tipo de participación o si lo tengo es minoritario, ¿vale? Por decirlo así, para que lo entendáis. Todo va a ser en función de si se tiene o no el control que se ha establecido en un determinado porcentaje, ¿vale? Con lo cual, estas personas que son miembros de una SL, pues lo que se determinará para calcular su rendimiento es la totalidad de esa nómina que se llama, de lo que se lleve como administrador, si se lleva dividendos, ¿vale? Siempre esos dividendos, insisto, que tenga ese control de la sociedad. Igualmente, personas que están dadas de alta en autónomos a través de una cooperativa o a través de una sociedad laboral, sociedades civiles, todo, absolutamente todo, ¿vale? Es lo mismo. Totalidad de rendimiento íntegro, dinerario o en especie, de lo que se llama la casillita de renta, por simplificarlo, ¿vale? Estos son normas de carácter fiscal que al final se extrapolan en seguridad social para configurar la base de cotización, ¿sí? Con la pequeña particularidad que en el caso de estimación directa lo que estamos haciendo es ingresos menos gastos, esa casillita, ¿vale? En la que yo he incluido las cuotas de autónomo, pues en este caso habría que sumarlo, ¿sí?
A partir de allí, en ese cálculo del rendimiento, el legislador dice, hombre, pues ya que esta gente, por decirlo así, le hemos hecho que se sume la base, la cuota de autónomo y que pueda resultar perjudicado o perjudicado, lo que vamos a establecer es que a esas cantidades hagamos como una especie de minoración, como si fueran unos gastos de difícil justificación, ¿no? Es decir, entonces en personas físicas, en autónomos o autónomas, a ese resultado de los ingresos menos los gastos más la cuota de autónomos, yo me deduciré un 7%, que es lo que ha establecido la ley, para al final establecer cuál es al final mi rendimiento neto a lo largo del año, ¿sí? Cojo mis ingresos del año, mis gastos del año, le sumo la cuota de autónomos y le aplico un 7% de reducción. Y eso será lo que al final, a ojos de la Seguridad Social, será mi rendimiento neto para decir cuál es mi base de cotización, ¿vale? Ese 7% se convierte en un 3% para las personas que están dadas de alta en autónomos, pero como socios o socias de una SL o que tienen la condición de administradores de su empresa, ¿vale? Entonces, si están encuadrados en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, por ser socio, por tener control efectivo y demás, entonces esa deducción no es del 7%, es del 3%, ¿de acuerdo? Con lo cual va a haber diferentes soluciones. Aquí veis, por ejemplo, un cuadrito de cómo se calcula para que veáis la Seguridad Social lo que considera. Autónomo, persona físico. Claro, os dice, de acuerdo con todas las normas de IRPF, el rendimiento neto, a eso le sumas la cuota y a eso y luego le restas el 7%. Y el resultado será el famoso rendimiento neto. Para autónomos societarios vas a computar absolutamente todos los rendimientos derivados de tu participación siempre que lo tengas igual al superior al 33% o al menos el 25% si eres una persona administradora, ¿vale? Sumas absolutamente todo y a esa cantidad le restas el 3%, ¿vale? Insisto que mucho cuidado con, sobre todo en personas físicas, en sociedades, pues casi que se permite con legislaciones diferentes, la ley de impuestos de sociedades y la ley de IRPF, cuidado con los gastos deducibles, con esto a lo mejor de computarnos gastos que no son fiscalmente deducibles, que antes a lo mejor alegremente nos metíamos de todo, ¿no? Pues el teléfono, el coche, etcétera, porque eso son unas reglas fiscales que ya llevan vigentes de siempre, pero que muchas veces se meten sin tener que meterse, porque ya el riesgo no solo se tiene con Hacienda, se puede tener con la Seguridad Social. Es decir, si yo tengo un teléfono móvil y no puedo demostrar como contribuyente que está exclusivamente afecto a mi actividad, Hacienda me quitaría el gasto de ese teléfono, ¿vale? Porque una de las características que tiene el gasto deducible en personas físicas es que tiene que estar exclusivamente afecto a mi actividad. Tendría que tener 2 líneas de teléfono. No vale decir, yo trabajo en casa prácticamente y tengo el Movistar Fusión, ¿no? Yo tengo que decir que esté exclusivamente afecto a mi actividad, salvo si es en el caso de casa, se considera un pequeño porcentaje. Pero ojo, cuidado, ¿vale? Con esto, porque ya veis que no solo puede generar diferencias a la hora con Hacienda de levantar actas y porque hemos tributado mal. Ahora va a tener por primera vez, ¿vale? Eso, una derivada en el que puede aumentar mi base de autónomos y por tanto puede generar algún tipo de sanción o infracción, ¿vale? Bien, aquí ya veis, estos son casillitas de por si alguien quiere echar un vistazo. Oye, por curiosidad, ¿cuál ha sido mi rendimiento neto de este año 2022? ¿Vale? Pues fijaros aquí en estimación directa, la casilla 224, te dice que viene de la 180 menos la 220. ¿Vale? Por si hay alguien que quiere hacer ese ejercicio para más o menos saber en qué términos está diciendo la Seguridad Social que hay que coger, ¿no? Por ejemplo, en personas de estimación objetiva, ¿no? La famosa casilla 1539. Esto es ahora en el 2022. En el 2023 no se sabe porque como normalmente suelen cambiar los modelos, pues igual no es esta casilla. ¿Vale? Esto lo he puesto aquí por si alguien lo quiere comprobar con el rendimiento que pudiera haber ahora. ¿Vale? Pero en el 2023 igual estas casillas no son porque ha cambiado el modelo, ¿sí? Y ahí veis, por ejemplo, en atribución de rentas, ¿no? ¿Qué casilla tomarán? Pues mira, en la 1577 en este caso, ¿vale? En los casos de estimación directa normal y estimación objetiva, ¿entendido? Por si alguien quiere apuntarse a esas casillitas y poder hacer más o menos una simulación de cuál sería su rendimiento neto si todo sigue igual de cara al 2023, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, a autónomos o autónomas dadas de alta pues como socios o socias de una SL. ¿De dónde va a coger los datos? Pues de todo esto, ¿no? Del modelo 100, que es la declaración de renta. Aquí miraré todos tus rendimientos,
¿vale? Todas las cuotas, lo que tengas en atribuciones de rentas, el modelo de impuesto de sociedades, el modelo 190, el modelo 193, por si te llevas allí lo que se llama los dividendos, ¿vale? Miraré si tienes la condición de administrador, por eso nos estaba pidiendo Seguridad Social que le diéramos datos, para ver si realmente tú de toda la imagen que nos pase Hacienda te imputa o no te imputa ese rendimiento, ese dividendo, por ejemplo, ¿vale? Porque para que te lo impute necesitas saber que tú tienes más del 25% si eres administrador de esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces, un poco el cuadrito para que os situéis y veáis de qué casillitas se va a pasar a Hacienda, a Seguridad Social, la renta, ¿vale? Luego, lo que dice la Seguridad Social es, dice, vale, ya tienes tu rendimiento neto, ya veremos ahora lo que pasa. Lo que pasa es que hay determinadas personas que independientemente de su rendimiento, es decir, aquí Seguridad Social nos va a decir, me da igual lo que ganes, como si estás en pérdidas, tú vas a tener la base que yo diga. Ya ves que no solo desaparece la opción de elegir, sino que en determinadas personas van a tener impuesta una base mínima. Este tipo de colectivo de personas van a ser lo que hablamos antes, la familia, el que es el autónomo o autónoma colaborador, ¿no? Que son los familiares que conviven y dependen de la persona que tiene la titularidad del establecimiento, ¿sí? Los autónomos societarios o autónomas societarias, ¿vale? También van a tener una base mínima impuesta. Si tienes la condición de administrador, igualmente. O incluso si perteneces a una sociedad laboral limitada y estás dado de alta en autónomos también. ¿Vale? Que no todas las personas de una sociedad laboral limitada están dadas de alta en autónomos, ¿vale? En ese caso, la ley lo que te dice es, ojo, y eso también es nuevo, aquí me da igual que tengas pérdidas, tú vas a cotizar por una base mínima. Esa base mínima es la primera vez que en autónomos se vincula al régimen general, ¿vale? De tal manera que lo que te dice la ley es que, ojo, estas personas van a tener la misma base de cotización que el grupo de cotización 7 del régimen general, bueno, que es el personal administrativo que se dice, ¿vale? Claro, esta vinculación, la primera vez, como digo, que se hace que por primera vez los autónomos estén vinculados y les sea de aplicación lo que pase con el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Porque esa base del grupo 7, que al final va a ser lo que sea la mínima, esa base está sacada del salario mínimo interprofesional, con lo cual, si en el 2023 no porque es una base fija, pero si en el 2025, 2026 el salario mínimo sube bastante, que sepáis estas personas que su base mínima también va a subir, ¿vale? Lo que pasa es que esto, que suele ser bastante, por decirlo así, es decir, peliagudo, pues lo que hace el legislador es decir, bueno, en el 2023 no me voy a sobrar mucho, hablando pronto y mal, y esta base no va a ser la base de cotización del grupo 7 del régimen general, va a ser 1.000 euros, ¿vale? Con lo cual, en 2023, estas personas, este colectivo de personas, van a tener una base mínima de 1.000 euros, independientemente de su rendimiento. Si su rendimiento es más, tendrán más. Si es menos, esto actuará de tope y serán 1.000 euros. En 2024 ya lo que digan los presupuestos, pero luego ya en el 2025, ¿vale? Ojo, cuidado, porque tanto si tienes una SL, si eres administrador o autónomo colaborador, tu base mínima va a ser la misma que el régimen general y, por tanto, vinculado al salario mínimo, aunque no se cobre ese salario mínimo. ¿Entendido? ¿Vale? Claro, ¿qué podría suceder también? Puede suceder que, pues bueno, hay gente que a lo mejor inicia su actividad como persona física, pero luego decide cambiarse una SL, pues precisamente por un tema fiscal, de tener menos impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice la ley es que si tú estás 90 días dentro del ejercicio del año natural dado de alta con esta condición, ya te afecta, ¿vale? Independientemente de tus rendimientos. Es decir, si yo tengo hasta junio del 2023, estoy como persona física y luego monto una SL, ¿vale? Ahí me afectará este cambio porque ya va a pasar 90 días en el año donde yo soy miembro de una SL, para entendernos. Si esa sociedad yo lo hago en diciembre, en ese ejercicio no, ¿vale? Pues porque no pasarán más 90 días desde que yo te cumplo esa condición, ¿vale? Con lo cual esto también el legislador lo ha contemplado en el caso de variaciones de datos de una persona que cambia de persona física a lo que sería, por ejemplo, tener una SL o convertirse en autónomo colaborador, ¿vale? Dicho lo cual, venga,
Hasta aquí, no sé si hay alguna otra duda, no veo, ¿vale? Si no, yo sigo, ¿ok? Venga, ya tengo mi rendimiento, es decir, ya he hecho esos cálculos, he mirado esas casillas. ¿Ahora qué se hace? ¿Vale? La ley lo que te dice es que tú lo tienes que distribuir a lo largo del año, para que sea todo más o menos una cantidad uniforme. Es decir, si yo he estado 12 meses dado de alta en el año, lo que voy a hacer es dividirlo a lo largo del año. ¿Por qué? Pues porque, claro, un autónomo, pues un trimestre le puede ir muy bien, otro trimestre puede ir muy mal. Es decir, aquí no se trata de que cada mes yo tenga una base igual. No, aquí se trata de distribuir proporcionalmente todo el ejercicio para, por decirlo así, dividiéndolo para 12, sumando los meses que me han ido bien, sumándole los meses que me ha ido mal y al final lo que hago es un promedio, de tal manera que ese promedio será lo que al final yo coja, lo lleve a las tablas que han sacado en función de ese rendimiento y ya sepa cuál es mi base, ¿vale? Entonces, una vez ya tenga mi rendimiento del año, que solo se puede saber, insisto, hasta el 31 del 12 del ejercicio, uno no sabe cuánto va a facturar, ni mucho menos cuál va a ser su rendimiento. Cuando ya lo sepa, que será en el 2024, ¿vale? Y Seguridad Social lo va a saber en el 2024, lo que ha pasado en el 2023, entonces lo que se hace es dividirlo entre los 12 meses y me tengo que ir a la tablita que sacó el Real Decreto para ver qué base me corresponde. Entonces, por ejemplo, imaginad que yo he tenido un rendimiento neto, es decir, ingresos menos gastos, le he sumado la cuota de autónomos, le he aplicado el porcentaje, ese no os olvidéis del 7%, todo eso al final me ha dado 14.000 euros en el año. Si lo divido para 12, ¿vale? Estaríamos hablando prácticamente, ¿vale?, de que estamos en el tramo del salario mínimo interprofesional. Si yo lo divido, o si queréis, para verlo más claro, imaginaros que me sale 1.000 euros al mes de esa proporción. En esa tabla que veis allí, la tabla reducida, en el tramo 3, aquí lo que te viene a decir la esencia es, en esa casillita es, si tú ganas más de 900 y menos de 1.166,70, tu base tendrá que estar comprendida entre una mínima de 898 y una máxima de 1.166,70. Así funciona, ¿vale? Esto básicamente es el nuevo sistema, el coger mi rendimiento neto, transformarlo a lo largo del año o menos si no he estado dado de alta todo el ejercicio, y luego veremos también que otros periodos no cuentan. Me voy a la tablita de mi rendimiento que ha salido promediada y ahí veo una base mínima y otra base máxima. Si la base que yo tengo está comprendida dentro de ese mínimo y ese máximo, ya estoy bien. Mi base por la que yo he cotizado, digamos que es correcta, por decirlo así, ¿vale? Con lo cual aquí no se produciría absolutamente nada. ¿Que he tenido una base de 990, por ejemplo, que se parece a la que se tiene ahora en el 2022? Está bien, porque estaría comprendida entre 898 y 1.166. ¿Qué ha sido menos? Es decir, que yo me bajé la base para cotizar menos y resulta que elegí 850. Se generan unas diferencias, ¿sí? Que yo he estado cotizando por 1.400 euros y resulta que mi base máxima son 1.166. Se generan unas diferencias. Y entonces tocará regularizar, que se llama, ¿vale? El proceso de regularización. Vale. Antes de explicaros cómo es ese proceso de regularización, que al final significa, oye, pues yo no estoy cotizando bien en función de esas tablitas, ¿vale? Que sepáis que Seguridad Social ya ha habilitado una especie de calculadora, todavía no estaba muy bien definida porque falta alguna cosa, ¿vale? Pero que sepáis que en ese enlace ya se puede hacer una simulación de la cuota de autónomo para 2023. De tal manera que tú vas eligiendo tu tramo, etcétera, y te sale la cuota por la que tú vas a cotizar, ¿vale? Os animo a trastearla y a utilizarla porque visualmente veréis que te va guiando pasito por pasito a través de este portal, el que os decía que se llama Importas, ¿vale? Para que veáis y os hagáis una previsión de cuál puede ser vuestra cuota de autónomos, ¿de acuerdo? Que pues esa calculadora ya está, ¿sí? A partir de aquí, cosa a tener en cuenta. La base de cotización, que la base de cotización es algo que, como os decía, pues hay personas que no saben que tienen que pagar, pero no saben para qué sirve, ¿no? Por decirlo así. Bien, la base de cotización no es lo que se paga. La base de cotización, si me sale en esa tablita 1.200, no es que vaya a pagar 1.200 al mes. Sobre eso se aplica un porcentaje, ¿de acuerdo? Ese porcentaje en 2022 es del 30,60% y sale de cómo se distribuyen los porcentajes, os lo he puesto ahí simplemente a efectos de curiosidad, ¿no?
Para que lo entendáis, es como el seguro de un coche, ¿no? Yo puedo tener un seguro de un coche que cubra un riesgo de 40.000 euros, pero yo no pago 40.000 euros, pago una prima de 280. Pues en autónomos, por decirlo así, es lo mismo, la seguridad social es lo mismo. Una cosa es la base, que sería ese riesgo, esa prima como la del coche, ¿vale? Los 40.000 euros del riesgo, pero no, yo no pago 40.000, pago una pequeña cantidad. Pues esto es igual, ¿vale? Asimilándolo un poquito para que lo entendáis. La base de cotización, si son 1.200, yo no pago 1.200. ¿Cuánto pagaré? ¿Cuál es la cuota? Aplicándole el 30,60%, ¿vale? Y ese 30,60 sale pues de la muerte y supervivencia, de la jubilación, el 28,30, del cese de actividad, que es el famoso para los autónomos, el 0,90, sale de toda esa cantidad. ¿Qué sucede? Ojo, cuidado. En el 2021, a finales, en la ley hubo un Real Decreto que en ese Real Decreto que metía mano, por decirlo así, a la jubilación anticipada, ¿vale? Ahora en diciembre, que está de moda, que hay mucha gente jubilándose porque le sale mejor jubilarse ahora que esperarse, ¿vale? Porque ahora va en función de la anticipación mensual, pues había una cosita, una disposición final, casi al final de la ley, que en 2023 dio una especie de patada hacia adelante, insisto que esto salió a finales de 2021, y que posiblemente afecte a lo que estamos hablando. ¿Vale? ¿A qué obedece? Os lo he puesto ahí para que veáis en la ley, ¿sí? Ahí lo que nos dijo en diciembre del 2021, hace un año, es que a partir de 2023 las pensiones, digamos que están como están, ¿no? Y te dice, para preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema, es decir, ojo, cuidado, ¿vale? Que cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes. Necesitamos un mecanismo de equidad intergeneracional, que eso es, para mí, retorcer el lenguaje para pagar más. Se derogó el factor de sostenibilidad que llamaban, pues ahora hemos creado una cosa nueva, le hemos llamado de una determinada manera, pero que lo que se dice es, ojo, mirar, a partir del 2023 suben las cotizaciones y sube un 0,6 puntos porcentuales. Y esto es para todo el mundo. ¿Vale? No solo para autónomos, para empresas y personas trabajadoras. Si yo tengo una nómina de mi empresa en enero del 2023, cobraré igual un poquito menos y ese menos será porque me va a subir un 0,10 la seguridad social, por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué sube la seguridad social? Para esa sostenibilidad de las pensiones, ¿sí? Entonces, si nadie lo remedia, que ya os digo que estamos hoy a casi terminar el año y nadie lo va a remediar, ya no va a ser entonces el 30,60% lo que se va a pagar. Va a ser el 31,20, si no me equivoco, ¿vale? Si le sumo 0,6 puntos más a la cuota del 30,60, mi cuota de autónomos no va a ser 30,60, va a ser el 31,20. Esos cuadritos que hemos visto en los medios de comunicación de tanto ganas, tanto pagas, ya están desactualizados porque estaban hechos en base a una cuota del 30,60. Eso se va a incrementar en un 0,60%, ¿vale? Entonces, me gusta comentarlo porque creo que no se habla lo suficiente. Yo creo que en enero, ya veréis los medios de comunicación cómo sale, ¿vale? Pues que saldrá porque habrá trabajadores que se quejarán, oye, ¿por qué cobro menos? Encima con la desviación del IPC, si no se actualiza el convenio y tal, será por esa pequeña subidita, ¿vale? De las cotizaciones, ¿entendido? Con lo cual la base al final no es lo que pago, se aplica un porcentaje y ese porcentaje probablemente varíe a lo largo del año. O sea, perdón, ya variará en 2023, ¿sí? Bien. Lo que os decía, más o menos me vais siguiendo la esencia, entiendo que sí, ¿vale? Si no veo ninguna pregunta, yo aquí sigo hablando. ¿Qué pasa si no he acertado con mi base? ¿Qué pasa? La famosa regularización, ¿vale? ¿De qué va esto? Esto se activa al año siguiente, es decir, esto en el 2023 no pasa nada, es decir, ¿pasa algo porque yo no haga nada que yo estoy dado de alta en autónomo en el 2023? No, no pasa nada. Otra cosa es que te pasen en el 2024 o que no esté de más que tú estés pendiente de esto para no generar un pago que a lo mejor no es indeseado que se dice, pero no va a haber ninguna responsabilidad, ¿no? Yo os decía antes, lo va a hacer de oficio todo esto la Seguridad Social. Otra cosa es que estéis, por favor, pendientes, porque al final, si tú dejas de pagar una cantidad, lo que vas a tener que hacer es pagarla. Y si tú has pagado por encima, pues a lo mejor o no era necesario o que por lo menos eso haya sido un acto consciente, como veremos más adelante, porque te interese mantener la base porque cumples una serie de requisitos, ¿vale? Entonces, en el caso ese de que yo coja mis rendimientos, vaya al cuadrito y no me cuadre entre la mínima y la máxima, ¿vale? En ese tramo, se abre el proceso de regularización. Y esto es tesorería de oficio quien lo realiza. No tenemos que hacer nada. Cuando se cierre
el ejercicio fiscal, es decir, cuando hagamos la renta, cuando se haga el impuesto de sociedades, en el año 2024, Hacienda ya sabrá cuál es el rendimiento de todos los autónomos en el 2023. Fijaros, esto hasta el 2000 viene entrado el 2024, probablemente yo creo noviembre, diciembre o octubre del 2024 no se vaya a producir el proceso de regularización, pues porque no va a haber el flujo de información antes, ¿vale? Porque hasta julio tenemos, por decirlo así, tiempo para hacer el impuesto de sociedades y en junio la renta y todavía habría que depurar muchos datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Bien, lo primero que se calculan son los días del alta en el año, es decir, tesorería recibe todo, ¿vale? Recibe la información. Y tesorería lo que hace es calcula los días de alta en el año y descuenta aquellos que llama que no son objeto de regularización. ¿Qué significa eso? Que hay días que es posible que no estén afectados por ese calculito que hemos hecho de dividir para 12 o para 365 días, mejor dicho, y demás. Hay días que no cuentan. ¿Cuáles son esos días? Por ejemplo, la tarifa plana. Si hay alguien que es beneficiario o beneficiaria de la tarifa plana, la ley te dice que esos días no estás afectado por la regularización. O sea, tu base ya del 2023 es definitiva, ¿sí? También no son objeto de regularización aquellos días y aquellas bases que estén afectadas por prestaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, en junio del 2023 tengo una baja médica y cobro una prestación, ¿vale? No estará afectada ese mes de junio, pero es posible que ni julio ni agosto hasta que no me den el alta, ¿vale? Es decir, el tiempo que yo estoy cobrando una prestación no se produce la regularización. Esa base que se ha tenido en cuenta es definitiva. Y también los días o el periodo de tiempo que se haya contado para esa prestación, ¿vale? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando yo me pongo enfermo o enferma, a mí me paga la mutua una prestación, ¿vale? Y me paga en función de mi base de cotización como autónomo, ¿sí? ¿Cuál es esa base? La del mes anterior al día de la baja. En ese caso que os he dicho, pues si en junio yo caigo enfermo, me van a coger la base de cotización del mes de mayo, el mes inmediatamente anterior, ¿vale? Para calcular qué base me corresponde y qué prestación me corresponde. Bien, pues en ese caso, imaginad que me dan de alta médica en octubre, el 31 de octubre, no estarían afectados por el proceso de regularización y por tanto eso es definitivo, esas bases ya es como una especie de paréntesis, ¿vale? El mes de mayo, porque es el que se ha utilizado para calcular la pensión, el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya veis, ¿vale? Serían bastantes días. Inclusive en prestaciones, por ejemplo, de paternidad o maternidad, si yo soy madre o padre en junio, que te cuentan las 6 últimas bases, pues prácticamente estaría solo afecto al proceso de regularización 2 meses, porque de enero a junio, digamos que es el periodo de tiempo que se me ha utilizado para calcular la prestación y todo el disfrute de esa pensión de maternidad o paternidad, que son 16 semanas, que son 4 meses, ¿vale? Con lo cual 6 y 4 hacen 10, con lo cual 10 meses no estaría afectado por este proceso de regularización y todo quedaría ya consolidado, ¿vale? ¿Por qué hace esto Seguridad Social? Porque lo que no quiere y bien acertado, creo yo, es que se produzcan diferencias en las prestaciones. Claro, imaginad que tu base al final no es la que es, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. Si yo soy beneficiario de una prestación, ¿qué pasaría? Que si he cotizado menos de lo que realmente me pagaron, que tengo que devolver la prestación, o al revés, que me hubiera correspondido cotizar más y que entonces le reclamaría diferencias al INS para que me pagara por una base superior. Pues no, ¿vale? El legislador eso lo cierra y dice, no, si tú estás afectado por una prestación, todo esto ya será tu base definitiva, para bien o para mal, ¿vale? Porque si yo elijo ahora una base dentro de los tramos, me elijo la máxima, cubro la prestación y tengo esas bonificaciones que hay, pues ahora no hay no hay mucha potestad para que nos diga que hay fraude, ¿eh? Eso, ojo, cuidado, ¿vale? Con lo cual, lo primero que hace Tesorería es ver en el año 2023 qué días cuentan o no en esa regularización. Y lo que hace, en segundo lugar, es promediar, lo que os decía, ¿vale? Aquí no vale con que un mes sea una cantidad, otro mes otra, no. Se trata de que la foto final esté promediada a lo largo del año. Y lo que hace es que si, por ejemplo, he estado todo el año, lo divido para 365 días, ¿vale? Y luego lo multiplico por 30 para hacer ese promedio mensual.
¿sí? Una vez que tenga esa cifra de rendimientos promediada, ¿vale? Luego lo comparo con las bases de cotización que yo he tenido a lo largo del año. Es decir, porque ya veremos, eso ya está en la actualidad. Un autónomo se puede cambiar 4 veces de base a lo largo del año. Es posible que yo no haya tenido la misma base todo el ejercicio. Es posible que haya cambiado. Y ya veremos que luego, en este año 2023 que viene, ese cambio puede ser 6 veces. Es decir, yo puedo estar pues, modulándolo perfectamente, ¿eh? Si yo mi actividad en verano sube porque es una actividad turística, pues a lo mejor me subo un poquito la base. Luego me la bajo al rendimiento que pretendo obtener muy baja. Puedo ir modulando mi cuota. Ya veis que desaparece la libertad de elegir, pero lo puedo adecuar mucho más a mi verdadera previsión de ingresos, cosa que antes no sucedía. Si yo un mes preveo o un trimestre preveo que me va a ir mal, me puedo bajar la cuota porque preveo que me va a ir mal. ¿Que puedo subir? Pues puedo subir, ¿vale? Incluso puedo subir mucho más de lo que me corresponde para compensar a lo mejor meses inferiores en los que a lo mejor he previsto mal y ese mes resulta que va a hacer que mi cuota se dispare. Todo eso se va a poder hacer, ¿vale? Entonces, lo que se hace también es que si yo he tenido diferentes bases a lo largo del año en el 2023, las sumo y las promedio también, ¿vale? Las sumo, descuento días que no computan en el proceso de regularización, ¿vale? Como son la maternidad, la tarifa plana, y también lo divido para 365 y lo multiplico por 30 para hacer ese promedio mensual, ¿vale? Comenta Paloma que tiene que salir, vale, no hay problema. ¿Qué más sucede en el proceso de regularización? Vale, una vez que lo tenga todo así, lo que hago es compararlo, lo que os decía. Cojo mis rendimientos netos mensuales, veo que están dentro del mínimo y máximo. Si está todo allí perfecto, insisto, no procede regularización. Que mi base de cotización es inferior a la base mínima que dice esa tablita que hemos visto. Entonces, ¿vale? Seguridad Social lo que va a hacer es reclamarme en un solo acto las cuotas de la diferencia, ¿vale? Con lo cual, cuidado. ¿Esto cuándo va a pasar? Pues va a pasar que si hasta, yo qué sé, hasta octubre o noviembre del 2024 no se produce ese cruce ya efectivo, igual en noviembre nos vamos a encontrar una notificación telemática. Mucho cuidado, insisto en esto, cuidado porque todas las personas dadas de alta en autónomos se tienen que relacionar telemáticamente con la administración. Esto significa, ¿vale?, que la notificación no va a ir la persona de correos con el sobrecito así para que podamos ver, no. Va a poner en la sede electrónica esa notificación y vamos a tener que ser nosotros y nosotras la que recibamos eso y ahí va, tesorería nos va a decir, ojo, me debes dinero u ojo, te lo devuelvo. Y si no atendemos a esa comunicación, es entonces cuando sí que puede haber una responsabilidad. Y si no la atiendes y sale a pagar, ¿vale?, entonces sí que me va a reclamar recargos y me va a reclamar probablemente intereses, ¿vale? Dice Alfredo, en el caso de IT, ¿los días de baja se descuentan para el promedio del cálculo anual? Sí, ¿vale? Se cuentan los días de baja afectados por una prestación y los que se han utilizado para el cálculo, ¿vale? Con lo cual, eso, ¿vale?, como del promedio de las bases, ¿vale? Porque esos periodos ya se consideran que las bases están consolidadas, no hay nada que regularizar para entendernos, ¿vale? ¿Y luego qué podría suceder? Oye, pues puede suceder que he tenido una base o que he tenido una base superior a lo que al final ha sido mi rendimiento y entonces Seguridad Social me va a poner a disposición en esa sede electrónica, cuidadito, insisto, esa comunicación y me va a decir, ojo, oye, que yo te devuelvo la cantidad, te devuelvo ese exceso y te lo devuelvo en un plazo que dice la ley, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente al que se conozcan los datos. Es decir, el proceso de pago probablemente sea noviembre-diciembre del año 2024, si me he quedado corto o corta, pero si me he pasado, el proceso de devolución ahí de la tesorería se darán de plazo hasta el 30 de abril del ejercicio 2025. Fijaros, ¿eh? Es decir, estamos en diciembre del 2022, puede que todo esto que estamos hablando, si una persona ha cotizado de más de lo que le correspondía, ¿vale?, no le devolverán hasta el 30 de abril de 2025. 2023 pasa el año, 2024 se conocen los datos y hay un plazo legal, el único que dicen, para devolverte, el otro no, ¿vale?, que será antes del 30 de abril del ejercicio siguiente al que conozcan los datos. ¿Cuándo conocen los datos? 24. Con lo cual, esa devolución se producirá, fijaros, en el 2025. Con lo cual, cuidado.
Insisto, cuidado, y os lo pongo ahí. Cuidado con los plazos. Si no se atiende esa notificación, ese plazo que marca tesorería, entran en juego recargos e intereses. Y la ley lo que te dice es que el plazo que se tiene es hasta el último día del mes siguiente al que nos lo notifiquen. Tampoco es mucho. Entonces, os decía, ¿pasa algo por no hacer nada? No, ¿vale? Pero imaginaros que hemos estado dejando de cotizar 100 euros de cuota durante todo el año, porque sale así de promedio. ¿Cuál sería la diferencia a generar? 1.200 euros, ¿no? 100 euros por 12 meses, 1.200 euros, ¿vale? Que yo le debo a Seguridad Social por no haberlo previsto. Hasta ahí, todo estupendo. ¿Qué sucede? Que si en noviembre me dice, oye, que me tienes que pagar 1.200 euros, yo tengo hasta diciembre para pagarlo. Ojo, cuidado con esa tensión de liquidez, que lo tengamos por lo menos previsto. ¿Se podrá aplazar? Sí, ¿vale? Yo creo que sí, pero no lo sé porque los aplazamientos normalmente, ¿vale?, suelen ser deudas. ¿Vale? Tesorería no deja aplazar liquidaciones corrientes. Veremos cómo esto no ha comentado nada Seguridad Social. ¿Vale? Tú el aplazamiento siempre es de algo que es deuda. Si a mí me dicen en principio que son 1.200 euros, hasta entonces no es deuda. Con lo cual, cuidado porque entonces tendría, ¿veis?, que pagar 1.200 euros hasta el 31 del 12 si me lo notifican en noviembre. ¿Qué pasa? Aquí puede suceder que me sale a devolver, imaginad, ¿vale? Y el legislador aquí contempla algo que es una realidad que sucede en muchos autónomos y autónomas, que es, claro, que si el paradigma es que yo voy a cotizar por mi verdadero rendimiento, ¿qué sucede en aquellos casos que yo ya tengo, imaginaros, 61, 62 años, pero que yo estoy aguantando simplemente en mi negocio para poder jubilarme, para poder acceder a la pensión de jubilación y voy a pérdidas, tengo escaso rendimiento, etcétera? Entonces aquí la ley te dice, hombre, pues estas personas que estén dadas de alta a 31 de diciembre del 2022, quiere decir que las nuevas altas ya no, ¿vale? Si están cotizando por una base mayor de la que le corresponde, en esa notificación que nos diga Tesorería, oye, te debo dinero, es decir, has cotizado más, podamos renunciar a esa devolución, pero se lo tenemos que decir, mucho cuidado, ¿vale? Y esa renuncia a esa devolución lo que conlleva es que esa base quede definitiva. Es decir, imaginad, yo tengo una base de autónomos de 2.000 euros, ¿vale? Tengo 62 años y estoy aguantando allí como sea para poder jubilarme, por lo menos que siga esa evolución de la carrera de cotización que he tenido hasta que me jubile, ¿vale? Y he cotizado 2.000 euros. Sale todo este proceso y resulta que no he tenido un buen año en el 2023, ¿vale? Y me dice Tesorería, oye, que tú en vez de tu base ser 2.000 y de ahí el 30,60 lo que has pagado, ¿vale? O 31,20 en el 2023, ¿vale? Por 100, que tu verdadera base era 1.500, ¿sí? Entonces me dice, oye, yo te pago la diferencia de ese resultado de que si tú me has pagado por tu base de 2.000 y has multiplicado por el 31,60 y 1.500 por el 31,60, ¿vale? Esa diferencia te la pago, eso es lo que te está diciendo Tesorería. Bien, en ese caso yo puedo decir, oye, no me bajes a 1.500 porque me va a afectar a la pensión de jubilación. Yo cumplo ese requisito que a 31 de diciembre estaba dado de alta en autónomos y por tanto renuncio. Y esa renuncia yo te lo digo, ¿vale? A Tesorería habrá que decirlo y en ese caso, cuando se lo diga, ¿vale?, ya entonces me dice, vale, pues no te devuelvo el dinero y las bases se convierten en definitivas, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño calendario, ¿vale?, en el que más o menos se pueda ver cuáles son los plazos que se va a seguir cuando se regulariza, ¿no? Claro, la renta del 2023 hasta junio del 2024 no se presenta, sociedades hasta julio. La agencia tributaria va a enviar los datos cruzados en 3 meses, fíjate, octubre. Tesorería empieza ahí a regularizar y comunicador. Es decir, nos vamos prácticamente, como veis allí, en el caso ese que hablábamos de la devolución del exceso, nos vamos al año 3, es decir, nos vamos al 2025. Con lo cual va a ser algo que nos va a resonar en el 2024-2025, vamos a estar hablando de esto, ¿sí? Bien, cositas a tener en cuenta que yo digo, ¿vale? Hay una pregunta del chat que dice Jenny, ¿hay que ir a ver los datos en la sede electrónica o te envían una notificación? Sí, normalmente, si tú en el alta, Jenny, diste tu número de móvil bien o diste tu correo electrónico, Tesorería te manda un SMS o te manda un correo electrónico diciendo que tienes a tu disposición una notificación en la sede electrónica.
y hay un plazo de 10 días para comunicar, o sea, para abrirla. Si pasan 10 días, esa notificación es como que se queda en el limbo y con lo cual mucho cuidado, ¿vale? Pero sí, suelen enviar un SMS, que no son esos de phishing, ¿vale? Mucho cuidado. Y muy importante darle a los datos a tesorería bien. Nuestro número de móvil, cada vez más importante, y ese correo electrónico, ¿vale? Como os decía, cosas a tener en cuenta una vez ya con ese proceso de regularización. La base mínima, acordaros que independientemente de rendimiento, personas administradoras, socios, socias, autónomos colaboradores, 1.000 euros, ¿sí? Que si me afecta una prestación, la paternidad, la maternidad, una incapacidad temporal, no hay recálculo de prestaciones y esas bases son definitivas. Si estás compatibilizando la jubilación con el trabajo, ¿vale? Esto es algo que Tesorería se ha pronunciado recientemente, esto también te afecta y tu base mínima va a ir en función del rendimiento. No vas a pagar un 30,60, ¿vale? Vas a pagar una pequeña parte por incapacidad temporal y un 9%, ¿vale? Por una cotización que llaman de solidaridad, pero tu base va a ser también la de tu rendimiento, ¿vale? Con lo cual, personas que están compatibilizando la jubilación con el trabajo y ahora tienen una base mínima, si tienen un gran rendimiento, pues van a notar una pequeña subida en su cuota, ¿vale? Gente que está trabajando en el régimen general y en el régimen de autónomos, ¿vale? Pues también también les afecta esto. También en autónomos van a tener que cotizar en función de su rendimiento. Y existe la bonificación o, bueno, el exceso de cotizaciones que se llama en pluriactividad en función de lo que dice la ley de presupuestos, que si te pasas de una pequeña cantidad, nosotros te devolvemos un 50%. Todo eso también va a seguir existiendo, sale en la ley. Lo que pasa es que Tesorería, en los casos de pluriactividad, que es trabajar en el régimen general y en el régimen de autónomos, ¿vale? Trabajo en un bar por los fines de semana y tengo mi propia actividad de lunes a viernes como autónomo, ¿vale? Pues eso se llama pluriactividad, por decirlo, ¿no? Por decirlo así. Lo que sí que parece que Tesorería lo que hará será ser flexible en ese rendimiento, en ese cálculo para decirte, oye, modula si quieres tú la base más o menos como quieras en función de las cotizaciones, porque si yo te debo dinero de este exceso y tú me tienes que pagar tanto, pues al final igual cruzo los datos y solo te pago pequeña cantidad. Eso también parece ser, ¿vale? En ese caso también parece ser que me pregunta Cristina una cosa, estoy pagando una tarifa, veo que vais a las preguntas, voy a terminar, ¿vale? Y ya os dejo periodo porque de la tarifa plana también hablo, ¿vale? Entonces, desaparecen cositas como la limitación de la base mínima en función del número de trabajadores, ya no existe. Tampoco las limitaciones que había en determinadas edades a elegir base. Esto de que tenías 47, 48 años y tal, y te ponían límites, ahora no. Ahora va todo en función del rendimiento, con lo cual una persona de 60 años le puede subir la base hasta la que le corresponda por su rendimiento. Y luego algo que nunca había entrado en vigor porque nunca había salido un reglamento es que ya no hay referencia al tiempo parcial, ¿vale? Es decir, el tiempo parcial ya en los autónomos no existe ni va a entrar en vigor, ha desaparecido, ¿vale? Con lo cual da igual que trabajes 1 hora, 2 horas, 4 horas, que tu base no va a ir en proporción, va a ser siempre en función de tu rendimiento, ¿vale? Si luego veis la tablita que hemos estado hablando antes, claro, ¿qué sucedía hasta ahora? ¿O qué es lo que se decía? Si bien es cierto que si ves y comparáis el esfuerzo que tiene que hacer una persona que tiene un rendimiento, por decirlo así, escaso, frente a las personas que tienen un rendimiento amplio, el esfuerzo que tiene que hacer la persona que tiene el rendimiento inferior es más alto, ¿vale? Sí que es cierto que es posible que a ciertas personas en 2023 les baje la cuota de autónomos. Sí, les baje la cuota, incluso a autónomos societarios. Porque fijaros, un autónomo societario, ¿qué base tenéis ahora, los que tenéis una SL? 1.200 y pico, independientemente de tu rendimiento. ¿Qué he dicho que era la base hasta que llegue la equiparación a esa del régimen general? 1.000. Con lo cual la base es inferior, es decir, voy a pagar menos. ¿Sí? Lo mismo sucede a personas que prácticamente están a pérdidas o tienen un rendimiento inferior al salario mínimo. Ahora da igual, tú estás dado de alta en autónomos, pagas 290 euros porque tu base son 900 y pico. ¿Sí? Ahora no, ahora podrá ser menor. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que a esas personas, que ahora al final de lo que estamos hablando es que le baja la protección social, le baja los rendimientos, le baja la base, pero luego va a tener peores prestaciones, ¿vale? El legislador recoge el guante y te dice, bueno, durante el año 2023 y 2024, si tú estabas dado de alta a 31 de diciembre del 2022
y en el 2023 y 2024 tienes unos rendimientos pues, que te bajan la base que tú actualmente tienes, que es la de 960 y pico, ¿vale? Pues sí, te bajará, pero tú estarás protegido o protegida, ¿vale? En función de una base, del tramo tal, etcétera, ¿vale? Que más o menos son los 960 que veis allí, durante 6 meses. Es decir, voy a tener una base inferior, pero si luego yo, a lo largo de esos años, obtengo una prestación de IT, una maternidad, no me la van a calcular conforme a los 800 y pico, sino que me van a calcular la prestación durante un máximo de 6 meses en base a los 960, ¿vale? Es decir, hay una protección, por decirlo así, ¿vale? Las cositas que más os digo allí, personas dadas de alta, no tenéis que comunicar la previsión de rendimientos netos en el 2023, no. Eso es solo para personas nuevas que se dan de alta. Los que estéis ya dados de alta, no. Pero ojo, cuidado con todo lo que hemos hablado al principio, de si tesorería no sabe que tenéis tanto por ciento, que participáis en tal sociedad y tenéis el control, ¿vale? Que sois el autónomo colaborador, que realiza las funciones de administración, porque eso hay un plazo hasta 31 de octubre del 2023 para poder comunicarlo, ¿sí? Cosas que pueden pasar, igualmente, pues que digas, ¿vale? Pues resulta que si de esto se basa, el del rendimiento, yo me voy a procurar de no comunicar bien mi rendimiento, ¿sí? Esto es algo que en el país de la picaresca que somos seguro que lo pensamos todos. Pues el legislador también, ¿vale? Y ahí lo que hace el legislador es decir, ojo, cuidado, tú hagas según qué cosas, porque si no me comunicas bien tus rendimientos, voy a ser yo el que te fije bien la base de cotización. Y ya os podéis imaginar cómo va a ser ese cálculo. Si mi rendimiento, aunque no lo haya comunicado, es inferior al de la base, no va a ser así. Me van a inspección de trabajo, darán parte, ¿vale? Y me van a colocar una base mínima de referencia, que es la base mínima del tramo 1 de la tabla general, ¿vale? Si el rendimiento es inferior, va a dar igual. Si no lo he comunicado, insisto, bien, ¿vale? El hecho de, por ejemplo, no hacer la renta. Si yo no hago la renta y tengo la obligación de hacerla, que ahora va a ser siempre, prácticamente, en cualquier momento que yo he tenido una actividad económica, por decirlo así, ya es obligatorio hacer la renta. Antes había una cuantía de referencia, ahora va a ser siempre, ¿vale? Siempre nos van a exigir a Hacienda que presentemos la declaración de la renta, si tienes una actividad económica, insisto, profesional, empresarial, etcétera, ¿sí? Y si yo no comunico bien los rendimientos, cuidado con inspección de trabajo, es decir, el legislador eso lo contempla. Aquí, como veis, también os advierto de cuidado con deudas y regularizaciones de los rendimientos. Es decir, si yo, imagina, en 2023 no pago mi cuota de autónomos, esto va a pasar. Si regularizan y la regularización es negativa, que quiere decir que yo tenía que haber cotizado menos y no he pagado, pueda tener la tentación de no pagar, no me van a modificar la cuota menos. Ahora, si la regularización es positiva, se entiende positiva para tesorería, no para nosotros o nosotras. Entonces, lo que se hace es modificar la base, ¿sí? Y me ingresarás la diferencia además de la deuda que ya tienes, ¿vale? Y también cuidado con la administración, si la administración tributaria modifica posteriormente los rendimientos, lo que os comentaba antes, ¿sí? Si son rendimientos inferiores, oye, por lo que sea, ay, que me olvidé de meter este gasto. Bueno, pues tú puedes solicitar en ese caso la modificación de la base y que te devuelvan los ingresos indebidos, esa diferencia, ¿vale? Sin embargo, si ese rendimiento es superior, oye, te has metido ese teléfono que no te corresponde. Entonces, comunicaremos a Inspección de Trabajo y ahí ya, ¿vale? Te diremos cuál es la base, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, cuidado. Venga, lo que os decía, ¿es necesario y demás comunicar? Yo digo que hay que estar pendiente y que tenéis 6 oportunidades a lo largo del año para ir cambiando y fluctuando en función, ¿vale? De vuestros rendimientos. Aquí os dejo el periodo de tiempo, ¿no? Yo puedo cambiar entre el 1 y el 28 o 29 de febrero, puedo solicitar el cambio y será efectivo el 1 de marzo. Y así sucesivamente, casi con carácter bimensual, como veis allí, ¿vale? Podéis cambiar vuestra base a través de este portal. A través de Internet entráis en vuestra área personal, vuestro certificado digital y podéis ir solicitando ese cambio de base, ¿sí? Vale. Aquí voy a hablar, si queréis, de la tarifa plana. No sé si hay alguna persona, porque esto también tiene tomate, hay una nueva tarifa plana, ¿vale? La que ahora si hay alguna persona que se está beneficiando de la tarifa plana, que no se preocupe, entre comillas, porque ha desaparecido, es decir, la ley ha derogado todo de la tarifa plana anterior, ha creado una nueva,
pero aquellos que la vinieran percibiendo, la ley dice que lo pueden seguir haciendo hasta que se agoten los periodos máximos que tengas derecho. Es decir, si yo me doy de alta en diciembre de este año, la tarifa plana que se me aplica es la antigua que está derogada. Si me doy de alta en enero del 2023, se aplica la tarifa plana del 2023, la nueva, ¿entendido? Aquellas personas que vinierais disfrutando la tarifa plana, ¿de acuerdo? Hasta que no la acabéis, por decirlo así, estáis disfrutando de ese beneficio. En el momento ya que ya se termine, ya no habrá tarifa plana, por decirlo así, de la antigua, ¿sí? ¿Qué dice la nueva? Bien, que es lo mismo, aplicable a una alta inicial si no has estado de alta en los 2 años anteriores, o 3 si te beneficiaste en su día de esta tarifa plana, ¿vale? Con lo cual surge la duda de compatibilidades entre una y otra, ya os lo anticipo. Es decir, si yo me doy de alta en diciembre y me doy de baja en junio del 2023, para mí, criterio interpretativo, si me vuelvo a dar de alta en julio del 2023, tengo derecho a la nueva, porque no las han hecho incompatibles, es decir, están en diferente artículo de la ley, ¿vale? Esto lo dejo así por si hay alguien que reable tarifas planas, que lo sepa, ¿vale? Porque el artículo donde está metido la incompatibilidad de los 3 años es uno específico de la nueva, no de la antigua, ¿vale? Eso es muy interesante para personas que reemprendan y cogen la nueva y sin solución de continuidad, que se dice. ¿Qué te dice la nueva tarifa plana? Oye, pues mira, la nueva tarifa plana son 80 euros mensuales durante el año 2023 a 25. Ya veremos luego qué cantidad es, pero en principio 80 euros. Incluye la cuota de contingencias comunes, pero ojo, oye, no tienes derecho al cese de actividad o a la formación profesional, ¿eh? Eso que se sepa. No existe el paro de los autónomos ni tienes derecho a ellos, ¿vale? Debería poder optarse, pero yo también tengo dudas de que eso se pueda hacer, ¿vale? Porque no da lugar o no parece que dé lugar a poder hacerlo. Esos 80 euros van a ser durante 12 meses independientemente de mi rendimiento. Y se amplía a 24, pues personas con discapacidad, con víctimas de violencia de género, etcétera, ¿vale? ¿Qué sucede? Que una vez transcurrido ese periodo de 12 meses, se abre una ventana para que el autónomo y la autónoma soliciten su ampliación. Ya es diferente a lo que había antes. Tú pedías la tarifa plana, la pedías una vez y hasta que transcurriera el periodo máximo. Ahora, por decirlo así, son 80 euros sí o sí durante 12 meses independientemente de tu rendimiento, pero a los 12 meses se abre una ventana en la que yo digo, ojo, no voy a llegar al salario mínimo interprofesional durante todos los ejercicios porque no llego. ¿Vale? Mi rendimiento neto va a ser inferior. Y entonces se produce una ampliación de esos 80 euros durante 12 meses más. Os lo he puesto bien en rojito, cuidado, porque siempre que ese rendimiento económico neto, ¿vale? Anual, inferior al salario mínimo interprofesional y se debe cumplir en cada uno de los ejercicios. Si no lo cumplo, no me es de admisión esa prórroga, o si realmente pensé que al principio se cumplía y luego que no, puedo renunciar a ella, porque si no se irán generando diferencias. Y mirar qué diferencias, ¿no? De pagar 80 a imaginaros que luego estoy en el rendimiento y tengo que pagar 250, pues hombre, es mejor renunciar cuanto antes por si acaso, ¿vale? Con lo cual, para pedir esa prórroga tenemos que estar seguros o seguras a priori de que durante ese ejercicio adicional de 12 meses más no tenemos ese rendimiento superior a SMI, ¿vale? Lo que os decía, el primer año la tarifa plana no se regulariza. En el segundo año, sí, si se sobrepasa ese límite del salario mínimo. Se reconoce a autónomos societarios, además lo pone ya explícitamente la ley, ¿vale? A familiares, colaboradores no, y que luego si tienes derecho a una prestación, como pagas 80, pero tu base pues no se sabe en principio cuál es, el legislador dice, bueno, pagas 80, pero si tú tienes alguna prestación, esa maternidad, esa paternidad, esa baja médica, entonces será la base mínima del tramo inferior de la tabla general. Ahí veréis que hay una tramo 1 de la tabla general. Bueno, os he puesto hoy la cantidad que son 950,98 en el año 2023, ¿vale? Lo que os decía, para mí, con esta diapositiva da a entender que, como viene en otro artículo diferente, para mí creo que son compatibles la tarifa plana anterior con la nueva en base a esta redacción, ¿vale? Porque así creo que no ha contemplado el legislador una incompatibilidad entre ambas, con lo cual, si hay alguien que se tiene que dar de baja sí o sí, y luego volver a dar de alta en el año 2023 o 2024 sin que hayan pasado 3 años, yo para mí optaría a esa nueva tarifa plana y la lucharía, ¿vale? Lado oscuro de la norma. ¿Qué cositas os pongo? Fijaros, para los que estéis beneficiándoos de la tarifa plana,
hay dudas. Claro, se pagaban 60 euros durante 12 meses, pero luego la ley te decía el 50% durante 6 meses más, el 30%, y te dice de qué cálculos, de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda. Claro, pero ¿cuál es la base mínima de cotización que corresponda? La de que me correspondan por mis rendimientos, la de ¿cuál? ¿Cuál? Porque antes la base mínima de cotización era la de 960, pero ahora esto no se sabe nada, ¿vale? Yo le he preguntado a Tesorería y todavía no he recibido contestación, ¿vale? La compatibilización con la jubilación con el trabajo también tenía ciertas dudas interpretativas jurídicas, ¿vale? Porque beneficiaba más a los mutualistas que a otro tipo de colectivo de personas que se jubilaban, pero Tesorería, ante la insistencia, ya me dijo, ¿vale?, que sí que se aplica en función de la base de sus rendimientos, con lo cual es lo que decía antes, si estás compatibilizando jubilación con el trabajo, ¿vale?, pues también tienes de aplicación en base a tus rendimientos, ¿sí? El lío de la base máxima del régimen, y esto está pensado así, tiene una explicación, ¿vale? Parece que aquí decía una cosa la ley y luego decía otra. Y es que el autónomo, cuando podamos elegir base, Seguridad Social nos preguntará el rendimiento, ¿vale? Nos dirá, oye, ¿tu rendimiento previsto cuál va a ser? 5.000. Entonces nos dirá que como mínimo podemos elegir la que corresponda al tramo, pero no nos va a poner objeciones en cogernos la base máxima que queramos. Es decir, yo podré coger 2.000, 3.000, hasta 4.000 euros, no la base máxima del tramo. Esto hablo en el 2023, fuera del proceso ya definitivo y de regularización. Yo a lo largo del año, insisto, puedes estar modificándote la base 6 veces a lo largo del año natural. En esas 6 veces yo me preguntaré a Seguridad Social, ¿cuál es tu rendimiento neto previsto? Tanto. Y me va a ofrecer y me va a decir, ¿qué base te quieres coger? Me va a poner una mínima, que va a ser la que hemos visto en el tramo este, pero no me va a ofrecer la máxima, ¿vale? Porque lo dice la ley, ¿vale? En ese punto 2 que os pongo la flechita, yo podré elegir la base correspondiente al término, al tramo de ingresos, la reducida y tal, y la base máxima del régimen, que va a ser los 4.000 euros y pico, ¿vale? Cuestión diferente a mantener base, insisto, yo puedo elegir, pero una de las conclusiones que tenéis que sacar es que si yo puedo elegir en el 2023, luego va a venir el 2024 y me va a decir cuál es mi base definitiva. Ahí yo no puedo optar nada, ¿vale? Ahí ya directamente el trabajo estará hecho y Tesorería va a ser la que me va a hacer el ajuste. Que luego yo quiero mantener base porque cumplo lo que os decía antes de que tengo que aguantar, ¿vale? Claro, será mantener, pero no podré optar a la base que yo quiera, ¿vale? Base que yo quiera ya definitiva, ¿entendido? Lo digo porque la ley tiene estas cositas que suenan todas un poco raro, ¿vale? A partir de aquí ya queda poquito tiempo, esto del tema de la habitualidad, esto que a lo mejor os suena, no creo que haya ninguna persona aquí, pero por si acaso me gusta decirlo, ¿vale? Lo de no darse de alta en autónomo si no llegas al salario mínimo. Hay dudas en determinadas personas que dicen, claro, pues si yo veo allí que mi tramo de rendimiento es inferior al salario mínimo, significa que ya siempre me tengo que dar de alta en autónomos. La respuesta es no, ¿vale? No, porque en la propia ley aparece el legislador aquí que la palabra habitual sigue existiendo, que es de donde sale todo este problema de facturar sin ser autónomo. Si el legislador hubiera querido que todo el mundo se tenga que dar de alta, hubiera cambiado la definición de trabajador autónomo y no lo ha hecho, ¿vale? Porque lo único que hizo la ley cuando habló de la definición de trabajador autónomo fue eliminar el tiempo parcial, pero la palabreja habitual, ¿vale?, sigue existiendo, con lo cual el problema sigue habiendo. Es decir, gente que no llega al salario mínimo o que su actividad se considere no habitual, no se tiene que obligatoriamente quedar de alta en el RETA si realmente su actividad es marginal, insisto, si realmente. Y luego hay que analizar caso por caso. Y ahí os pongo un poquito en una noticia de junio de 2022 cómo el gobierno sí que quiere definir la palabreja habitual, que es la raíz del problema de facturar sin ser autónomo, pero no en esta norma. Ya veremos cuándo sale, ¿vale? Con lo cual, a fecha de hoy, lo de facturar sin ser autónomo sigue con el mismo criterio, ¿vale? Bueno, ya por último, hablamos mucho de cuánto se paga, de cotizar y demás. Claro, hay una pregunta que muchas veces desconocemos. ¿Para qué? Para todo esto, ¿vale? Son derechos sociales de las personas que estamos dados de alta en autónomos que hay que poner en valor y encima de la mesa. Fijaos todas las prestaciones que tenemos, oye, y las tenemos que exigir porque para eso cotizamos y pagamos. Y que me he encontrado muchas veces a lo largo del mundo emprendedor e incluso empresarial, que mucha gente lo desconoce, ¿vale? Fijaros,
Hay gente que me he encontrado que no sabía que siendo autónoma podía cobrar una maternidad, o gente que se ponía enferma y podía solicitar una prestación y le pagaba el Estado a través de la mutua una prestación. Pues todo eso es porque solo tenemos la visión o perspectiva de pagar, 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 pero no sabemos que por pagar, ¿vale? Estamos cotizando a la Seguridad Social y tenemos derecho a todo este tipo de prestaciones, incluida la asistencia sanitaria, que ya sí, que es difícil, ¿vale? Que nos coja cita el salud, que pero si fuéramos a otro país, creedme, ¿vale? La asistencia sanitaria nos costaría muchísimo más que la cuota de autónomos que viene incluida de serie por estar dados de alta en el sistema, ¿vale? Con lo cual a mí me gusta ponerlo encima de la mesa. Y que también, ojo, insisto, gasto deducible. Aunque tengamos que sumar la cuota, ¿vale? Lo que os decía antes, tengamos que sumar la cuota de autónomos, la sumamos pero para el cálculo de la base. Pero en Hacienda, si yo resulta que pago de autónomos, me lo invento, 1.000 euros, eso va a bajar mi rendimiento y voy a pagar menos impuesto. Es decir, sigue siendo un gasto deducible, ¿vale? Bueno, si os parece, así que a lo mejor he corrido mucho, pero el tiempo tampoco nos da mucho para mucho más. Por mi parte, no sé si tenéis alguna duda o cuestión. Ya veo que habéis puesto en el chat. Yo, si queréis, podemos abrir micros o me podéis preguntar y demás, ¿vale? Si os ha quedado alguna duda relativa a lo que hemos visto. Así que me ofrezco, si queréis, ¿vale? A personas que queráis abrir el micro y si hay algo que se ha quedado ahí en el tintero o hay alguna pregunta que se me haya pasado en el chat. Daniel, no sé si la última pregunta del chat, si la has podido ver. A ver, ¿cuál es? Bueno, es que esto venía ya de un chat anterior. Dice Iván, pero ahora voy a tener que pagar el 30% de mis rendimientos inmobiliarios porque tengo 2 comunidades de bienes. Una con mis hermanos y otra con un amigo que también es autónomo. Es un caso quizás un poco particular. Sí, ese es un caso como muy particular, ¿vale? Claro, Sí. yo lo que te decía, Iván, lo siento no poder concretarte más porque al final de esto es coger, con perdón, si hay algún compañero, coger a nuestro asesor fiscal y decirle, oye, esta comunidad de bienes la tengo así. Esta comunidad de bienes tiene un objeto mercantil, tiene un objeto empresarial, eso es un rendimiento individual propia, pero que tiene un aspecto económico, porque al final es la clave. Es decir, en seguridad social, por primera vez, Iván, lo que está metiendo es conceptos fiscales y mercantiles y los ha mezclado. De hecho, si tú hablas con seguridad social, palabras suyas, textuales, a mí me da igual. A mí lo que me diga Hacienda. Con lo cual, la clave es lo que se declara en Hacienda. Hasta ahora, ¿cómo se estaba declarando eso? Es decir, esa comunidad de bienes, ¿cómo era? Era un rendimiento, sí, vale, un rendimiento inmobiliario, pero era producto de una actividad económica. ¿Tiene una actividad económica ese rendimiento? Si no lo tiene, insisto, esto es como yo tener una comunidad de bienes, que la tengo porque sí, pero porque tenemos una herencia o lo que sea, ¿vale? Y lo único que hago es como si la alquilara a un particular. Eso es un rendimiento efectivamente inmobiliario, pero no tiene una vocación de actividad económica. Otra cosa es que yo, por ejemplo, tenga una comunidad de bienes, pero que tenga una sociedad patrimonial detrás, que sí que tiene que tener un objeto mercantil, que tiene una actividad económica, que tengo dado de alta incluso un trabajador precisamente por esos beneficios fiscales. Eso sí que computará, porque probablemente ese rendimiento de esa sociedad sí que tenga la característica económico, ¿vale? En esto hay que valorar caso por caso y si alguien tiene dudas, sobre todo que acuda a su declaración de la renta, ¿vale? Y vea si realmente todo lo que englobe su renta tiene carácter económico o no. Es igual de lo que decía yo, ¿tengo criptomonedas? ¿Las tengo que poner o no? ¿Vale? Eso son criptomonedas, salvo que me dedique al intercambio de criptomonedas y a ganar dinero económicamente con eso, ¿vale? Y tengo un epígrafe incluso del IAE de intermediación financiera. Entonces sí, ¿vale? Ese sería un poco el matiz, ¿vale? Vale, bueno, más o menos entendido. Pero claro, tampoco entiendo la diferencia entre haber heredado un inmueble o haberlo comprado para alquilarlo. Bueno, claro, tú lo has podido comprar para alquilarlo y es que el concepto de renta es muy profundo. El concepto de renta que tendemos todo el dinero que nos entra, no es lo mismo una renta del trabajo como trabajador, que recibe una nómina, a un rendimiento de trabajo como administrador, a un rendimiento que he comprado un inmueble y lo alquilo. Es decir, esos son el concepto de renta que engloba toda la renta, pero no todo se considera aquí para que tenga una actividad económica. Si tú has comprado un inmueble... Que no es actividad económica, pero como habías comentado lo de que ahora había que ponerlo también...
Claro, pero lo he comunicado siempre, insisto, que tenga un rendimiento que sea considerado la totalidad de los rendimientos económicos, que tenga una actividad económica, empresarial o profesional. No que yo alquilo a alguien un inmueble. Eso no va a entrar. ¿Vale? Ni tampoco tengo criptomonedas, ni tampoco tengo acciones o fondos del Santander, salvo que fuera la Botín. Entonces sí, ¿vale? Entendido ahí el matiz porque tengo el control de la empresa. ¿Ok? Sobre todo mirar vuestra renta, de cómo a esa hora será en el 2023 probablemente, y ver en la casillita, ¿vale? Si realmente eso tiene una vocación económica empresarial o no, o debería tenerla, que esa es otra, ¿vale? Coge, Iván, a tu asesor fiscal y pregunta. Gracias. Nada. Muy bien, Iván. Oye, Daniel, hay una pregunta en el chat, pero anteriormente había levantado la mano Elena. No sé si sigue estando por ahí. Sí, Elena. Sí. ¿Sí? Hola, Hola, buenas tardes. Disculpad que no escriba en el chat, es que estoy con el móvil y no puedo escribir. Vale. Mira, me ha parecido, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena, me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado. Gracias. Lo que pasa es que he tenido dificultades para conectarme y ya me he conectado ya una vez que había avanzada la jornada, por decirlo de alguna forma. Entonces, por un lado, ¿puedes comentar la ley y el Real Decreto en el que están todas estas cosillas? Más que nada por descarga, por verla y... Sí. Yo, si quieres, ahora en el chat, por lo decir, el Real Decreto 13, no sé cuántos, yo soy más partidario, ¿vale?, de que googlees y pongas, ¿vale? Pon en el Google cotizar ingresos reales BOE y te va a llevar directamente al Real Decreto, ¿vale? Porque el Real Decreto Ley creo que es el 13/2022. Hay otro previamente, ¿vale?, que cambia en materia de afiliación, que salió en junio. Y ese no sé si es el 11 o el 12, pero si lo pones así en Google, ¿vale? Casi como si fuera la OpenIA esta, ¿vale? Pues directamente te va a llevar allí, que igual te es más fácil, ¿vale? Y creo que es el Real Decreto Ley 13/2022, donde aparece todo esto que estamos hablando, ¿vale? Vale. Y luego, otra duda que tengo es, no me queda claro muy bien si hay que comunicar datos a la Seguridad Social. Es que, por un lado, he entendido que se iba a hacer todo de oficio, pero luego has comentado también que había que comunicar datos, creo que hasta octubre del 2023. Entonces, no me queda muy claro. Sí, eso no te preocupes, sí, lo vuelvo a explicar. Eso es producto precisamente porque es lo que he explicado al principio, ¿vale? Entonces, si has entrado más tarde es por eso. Sí. Pero básicamente consiste en que yo, ¿vale? Hubo antes de ese Real Decreto 13/2022 otro decreto anterior, ¿vale?, que allanó el camino para que el sistema fuéramos alimentando el algoritmo, que digo yo, ¿vale?, y tesorería ya supiera cada uno cuál es nuestro escenario, porque tiene que hilar muy fino para que nos diga, tú eres autónoma, societaria y administradora, me debes tanto, ¿entendido? Entonces, para eso se necesita, hay una serie de tips que sacó en junio julio del 2022 y dijo, ojo, tienes que decirme, ¿vale?, si el porcentaje de capital social que tienes ya estés dado de alta en autónomos como si es una nueva alta, ¿vale? Tienes que darme el CIF y el DNI, por ejemplo, del autónomo colaborador. Tienes que decirme, por ejemplo, y aportarme documentación de las escrituras. Todo eso, ¿vale?, ha cambiado el paradigma y va a ser el autónomo o autónoma quien va a tener que comunicar en un plazo que es hasta el 31 de octubre del 2022 todo eso, cosa que antes eso no era exigible. Tú, Elena, cuando igual te diste de alta, si ya llevas tiempo, ¿vale?, si tienes una sociedad, mandaba las escrituras y ya está. Pero es posible que no se comunicaran a lo mejor otras sociedades en las que estabas y también tenías el control, porque no era relevante. ¿Vale? Tú cotizabas una vez, pero ahora ¿qué sucede? Sí, vas a cotizar una vez, pero en función de todos los rendimientos de todas las sociedades donde tú tengas el control. Con lo cual traslada al autónomo o autónoma Elena el decir, oye, dime todo lo que yo no pueda tener, y como novedad sobre todo en tema de sociedades está, ¿vale?, pues el porcentaje de capital social, si realiza las funciones de administrador, etcétera, ¿vale? Vale, entonces, si no es el caso de una sociedad, sino que es un autónomo, ¿hay que comunicar algo y en qué plazo? Si tú, digamos, ya lo verás al principio de la presentación, que luego os la pasaré, ¿vale? Ya verás todos los puntitos que entran y ya verás cómo en principio, ¿no? Desconozco cuál es tu actividad concreta, Elena, porque habría que ver, pero yo creo un autónomo, persona física, salvo que sea un autónomo económicamente dependiente que no comunicó que es TRADE, salvo que seas del salud y tengas una consulta médica abierta, salvo que seas una autónoma persona física, arquitecta de la mutualidad de arquitectura y tienes que comunicar que no, el colegio profesional que estás escrita. El resto no. Una persona que se dio de alta en autónomos ya sabe tesorería, bueno,
Sí, pues si cambias el domicilio, todo eso lo tienes que cambiar, etc., etc., ¿vale? Pero son unos datos muy concretos que ya lo verás en la presentación, ¿vale? Pero en principio tú estarás bien. Yo mi recomendación, probablemente a partir del año que viene, en ese importas que os he dicho, podéis también googlear y con vuestro certificado digital podréis consultar qué aparece en la base de datos de Seguridad Social, ¿vale? Si veis algo que no cuadra, entonces comunicadlo y cambiarlo. Esto, no, Tesorería no creo que lo tenga hasta casi febrero, habilitado. Vale, y eso se hace a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Sí. O a través, espero, del sistema red, ¿vale? También se puede hacer. Del sistema red. Vale, perfecto. Y si el caso, por ejemplo, de un autónomo a la vez trabaja por cuenta ajena, o sea, tiene pluriactividad, ¿sí? ¿En ese caso tiene que comunicar datos? No porque ya los tiene. No, ya los tiene, claro, vale. Ya los tiene porque tu empresa te ha dado de alta, espero, en el régimen general, con lo cual ella en su base de datos ya lo tiene. Sí, vale. Y lo que no me ha quedado claro, en el caso de si es un autónomo en pluriactividad, o sea, que está en régimen general y el autónomo, ¿cuál es la cuota del autónomo? Es que has dicho ahí... Sí, ¿sabes lo que? Sí. O sea, lo que dice Seguridad Social, fíjate, con la gente que estáis en el general y en autónomos, es que tú también te riges por esto los rendimientos, ¿vale? Lo que pasa es que el propio decreto, y aún falta, quiero decir, esto yo muchas veces lo comparo como fuera reforma laboral. Son cambios de tal calado que falta, esto está ahora en el Senado, ¿vale? Esto va a tramitarse como proyecto de ley y como proyecto de ley todavía hay enmiendas, que significa que la ley va a ir cambiando, se va a ir moldeando, va a haber correcciones de errores, los que nos dedicamos a esto vemos errores, ¿vale? Todo eso espero que se arregle. Es una ley que va a estar viva, ¿sí? En los que, fíjate, en la pluriactividad lo que viene a intuir, y lo que pasa es que lo deja como muy abierto, es que, claro, si tú, por ejemplo, cumples que estás en pluriactividad y puedes acogerte a que Tesorería te devuelve una cantidad, lo que dice es que estas personas podrán modular sus cotizaciones y luego hacer cuentas. De tal manera que tú imagínate, si Seguridad Social te devuelve el 50% del exceso de cotizaciones de una cantidad que suele ser 15.000 euros, y tú sobrepasas 15.000 euros de cotizaciones entre el RETA, entre tu cuota de nómina y entre tu empresa, tienes derecho a un 50%, ¿vale? De devolución con un tope, ¿vale? ¿Qué te dice ahí? Si yo te debo 1.000 euros, ¿vale? Yo te puedo dejar que al final, si tú has cotizado de menos y me debes 900, yo entonces te devolveré solo 100. ¿Entendido? Sí. Pero no dice nada más, no dice ni cómo, ni cuándo, ni coge, ni deja, ¿vale? Simplemente dice que tú puedas ir modulando tu cuota, ¿vale? En función luego de los cálculos que hagas. A mí eso, Elena, no, hay que hacer muy buenos cálculos, porque si luego te pasa, si luego te sale muy a pagar, pues entonces no haces nada. ¿Entendido? Vale. Pero deja a pie esa posibilidad, ¿vale? Correcto. Y no sé si te puedo hacer una preguntita muy rápida también sobre el tema de la jubilación activa. Las personas que están ahora, es que, tengo un familiar que está en jubilación activa, entonces, en ese caso, o sea, ya no se les quita ese pequeño 9%, sino que ahora, no he entendido mal, es el 9%. Siendo el 9%. El 9% lo que pasa es que se cotiza también por IT, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que la base igual es superior. Exacto. Lo que quería decir era eso. ¿Qué hacía una persona cuando se jubilaba activamente? Lógicamente, ya había llegado a su culmen, ¿vale? Ya tenía la prestación estrella, que es la jubilación, y lo que hacía era, pues, cobrar. Ya no le servía cotizar. Con lo cual, ¿qué hacía todo el mundo? Bajarse la base todo lo posible, a la base mínima. Es decir, igual había un autónomo que venía cotizando por 2.000 o 3.000 euros y cogía, cuando ya se jubilaba activamente, y se lo bajaba a 900 y pico. Ahora, ¿qué te está diciendo malamente, que digo yo, como se diría la canción, ¿vale? ¿Qué te está diciendo? Ojo, ya no va a ser 900 y pico, tú no vas a poder elegir, va a ser en función de tu rendimiento. Con lo cual puede haber una base de 2.000, puedes otra vez subir a 2.000 en función de ese rendimiento, pero ¿qué cotizarás? Ese 9%, no cotizas el 31,20, vas a cotizar el 9% y la parte pequeñita de IT, pero no va a ser tener la base mínima, va a ser la que te corresponda en función de tu rendimiento. ¿Entendido? Pero no hay otra opción si se quiere seguir con el tema. Vale. No hay escapatoria. Vale. No hay escapatoria. Vale. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta más. La pregunta del chat. Venga, has nombrado de Arantxa, un poquito ¿verdad? Por encima. ¿Puede ser que fuera Arantxa? Sí. Arantxa dice, yo me dedico en exclusiva a dar servicio de asesoría nutricional, pero no llego a facturar el salario mínimo. Esta pregunta, Arantxa, podemos hablar una hora tranquilamente, pero
Te digo, ¿vale? Depende. ¿De qué depende? Pues bueno, habría que ver la naturaleza realmente de cómo tienes configurada esta actividad. Es decir, aquí la clave de darte de alta y no facturar el salario mínimo es porque tu actividad se considera que no es habitual. Pero, ¿qué es no habitual? Aquí viene el problema, que es una interpretación jurídica del Tribunal Supremo, ¿vale? Que no viene en la ley, porque si la ley dijera, si no llegas al salario mínimo, no te des de alta. No, no es así, ¿vale? Todo viene de la interpretación de la palabra habitual, que guarda relación con la periodicidad o frecuencia con la que hacemos las cosas, pero que es muy difícil determinar el tiempo. Entonces, el Tribunal Supremo, Arantxa, lo que dijo es, bueno, como es difícil medir el tiempo es cuántico, hay un indicador que me puede servir de referencia y es que tu actividad no la voy a considerar habitual si no llega al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Pero claro, es una interpretación jurídica. ¿Qué significa? Que eso es porque, Arantxa, han discutido antes otros órdenes jurisdiccionales, por simplificarlo mucho para que me entendáis, pero no es la ley, con lo cual no es una respuesta absoluta. Es decir, si tú, por ejemplo, no llegas a facturar el salario mínimo, pero tienes un local abierto al público, el Tribunal Supremo ya ha dicho que eso es habitual, aunque no llegues a facturar absolutamente nada. Porque una cosa es la expectativa, Arantxa, de nunca generar eso, y otra cosa es tener pérdidas. Tener pérdidas, hay mucha gente que le va a pasar. Va a tener una cuota súper reducida y va a pagar menos porque hay un año que tú puedas tener más gastos que ingresos, ¿vale? Pero eso son pérdidas, no es la posibilidad de llegar nunca al salario mínimo, lo que se convierte en una actividad que se llama marginal, ¿eh? ¿Para qué está pensado eso, Arantxa? Pues habría que verlo en tu caso concreto, pero por ejemplo en ese caso que decía antes, ¿no? Personas que se dan de alta, están trabajando y dan una charla de formación en algún sitio y tienen que emitir una factura. ¿Dan muchas charlas de formación? No, a lo mejor 2 o 3 al año. ¿Eso es habitualidad? Pues probablemente no, porque no llegan al salario mínimo, ni requiere una profesionalidad el hacerlo, ni se tienen que colegiar para hacerlo, etcétera, ¿vale? O sea, es una pregunta que no se puede resolver, perdona, de manera absoluta, pero simplemente que lo sepas, ¿vale? Iván creo que vuelve a... No. Me he ido... Vale, Chon. Pero una cosita, perdona, Daniel, siempre hay que darse de alta en Hacienda. Una cosa es Exacto. Hacienda. Sí, no lo he dicho, a ver, lo he dado. Es cierto, lo he dado por seguro. Y poner IVA y todo, ¿no? Exacto. Que a veces eso es. Sí, ¿vale? Estamos hablando siempre de legislación social, legislación de seguridad social. La legislación tributaria, Arantxa, del minuto 1, desde el primer euro, tú te tienes que dar de alta porque si no se estaría generando dinero en B, ¿vale? Hay una pregunta que me preguntan... ¿Qué es lo mejor? Me voy a dar de alta. ¿Qué sería mejor? ¿Hacerlo en diciembre o hacerlo ya a principio de año? Bueno, pues esto es una... Ahí son 19 días tienes es una duda existencial, ¿eh? Me explico. Todo depende. Es decir, aquí lo que fijaros lo que nos está diciendo también la administración. Cuando una persona se dé de alta, tiene que hacer una declaración de ingresos. Y hacer una declaración de ingresos es un ejercicio antes casi de un plan de empresa, de un plan de viabilidad, de ver ese negocio, de hacer unos números, de una introspección de, oye, esto va a ir bien, o va a ir mal. Es decir, hacer eso que muchas veces se hace pues con muchas instituciones de Aragón, ¿no? Que favorecen el emprendimiento. Ese ejercicio para ver si las cuentas nos salen, lo primero. ¿Por qué te digo esto, Chon? Porque mira, la tarifa plana es más beneficiosa, no sé tu edad, ¿vale? Porque no sé si eres mujer menor de 35, porque ahí la tarifa plana se extendía casi 3 años. Pero fíjate, si es un negocio que jamás vas a obtener el salario mínimo porque en tu plan de empresa hasta el 3er año no consigues cierto rendimiento, he explicado antes que son 80 euros al año durante 12 meses. Y luego durante otros 12 meses más pueden ser otros 80 mientras que no llegues al salario mínimo, por decirlo así, en ese otro ejercicio. Es decir, 80 euros 24 meses. Yo creo que esa cuenta es mucho mejor, ¿vale? Que la tarifa plana actual, que son 60 euros durante 12 meses, pero luego empieza a ir increciendo. Luego son 130, luego son 270. Claro, ahora, lógicamente, probablemente, no lo sé, me dirás, claro, no lo sé si voy a llegar, ¿vale? Me vas a decir, dices, perdón, son 49, pues tú no tienes la ampliación, con lo cual la tarifa si te das de plana de alta ahora van a ser 24 meses. Y la otra van a ser 12 seguro y otros 12 si no llegas al salario mínimo. Y eso es un poco lo que tú tienes que ver
si, porque hablamos de tarifa plana, independientemente del rendimiento, la nueva factura es 1 millón de euros, ¿eh? Fijaros, es decir, a lo mejor pensamos que es emprendimiento por necesidad, pero hay una persona que ya emprende, ¿vale? Y ya tiene un rendimiento, pues yo qué sé, el unicornio, estas empresas unicornio que dicen, pues esa persona, ¿vale? Fijaros, por ser beneficiario de la tarifa plana va a pagar 80 independientemente de su rendimiento. El primer año va a ser así, el segundo van a exigir que no llegues al salario mínimo, con lo cual ahí, Chon, tienes que ver si realmente en ese 12 mes, por decirlo así, ves que vas a llegar a ese salario mínimo. Si crees que vas a llegar, tal vez sí que sea más beneficioso que te dieras de alta ahora. Por una sencilla razón que he dicho. Esto es un truco, ¿vale? Lo digo a fecha 12 del 12, luego igual sacan algo que lo cortan. Pero como os he dicho antes, para mí, a fecha actual, las tarifas planas son compatibles, la vieja con la nueva. ¿Qué significa eso? Que si yo dejamos de grabar, yo diría, ¿no? Pequeña perrería. Si yo me doy de alta ahora y accedo a los 60 euros y en diciembre de 2023 me doy de baja y en enero de 2024 me doy de baja, para mí tendría acceso a los 80. Porque, ¿vale? Te dice, es decir, porque son compatibles, es decir, compatibles una con otra, con lo cual muchísimo cuidado, ¿vale? No, perdón, he dicho 2 años, no. O sea, no son 3, porque te dice el periodo de reemprender son 2 años y 3 si te hubieras beneficiado, ¿vale? Con lo cual hay gente que se le ha agotado la tarifa plana y que si se da de baja y se vuelve a dar de alta es entonces cuando accede. Te lo he dicho mal, perdón, Nachón, ¿vale? Porque tú te vas a dar de alta ahora, pero lo decía para viejos autónomos que a lo mejor se dan de baja, ¿vale? Aunque no hayan pasado 2 o 3, aunque no hayan pasado 3 años desde que se beneficiaron, es que son compatibles porque están en diferente artículo. ¿Entendido? Vale. ¿Me oyes? ¿Se me oye? ¿Hola? Sí, he oído a alguien, pero no sé. Sí, bueno, es que es la primera vez que me conecto algo de esto y tampoco sé cómo funciona esto muy bien. No te preocupes. Bueno, a ver, todavía está todo sin terminar y todo, pero sí que es verdad que con la gestoría sí que se creó esta duda de si hacerlo a finales de año o esperar ya, a ver, hasta el año que viene no estará la actividad hecha y todo. Pero si me rentaba hacerlo antes, me daba igual pagar un mes más de cuota autónomo, por eso era la duda. Sí, a ver, esto es cuestión de echar números, ¿vale? Y dices, vale, 80 euros por 12 y sí que yo ya voy a facturar más del salario mínimo. Yo ahí no tendría dudas y me daría de alta ahora. Es que eso no lo sé, evidentemente no. Ese es el problema, no, ¿vale? Claro. Lo que venía diciendo es gente a lo mejor que reemprende, lo que la compatibilidad era si hubieran transcurrido 2 años, ¿vale? Desde que se dio de baja sí que se pueden acceder a la nueva, porque son compatibles una con otra, ¿vale? Aunque no hayan pasado 3. No es tu caso, Chon, pero yo, si no lo sabes, fíjate, yo igual sería de los de pájaro en mano. Ciento volando. ¿Vale? Y entonces me daría de alta ahora, porque sé que son 60 seguro, ¿vale? Y luego puedo, independientemente de mi rendimiento. O sea, por eso te decía, 19 días allí, de que claro, si sabes que tú que no das para el salario mínimo, pues yo me iría a 80. Si no lo tienes claro, yo me iría a lo seguro. ¿Qué es a lo seguro? Ya. Verlo ya. Vale. Vale, lo comentaré con... Opinión personal, también. Sí, claro, no. Es que yo de estas cosas pues me tengo que dejar orientar, evidentemente. Muchas gracias. Nada. Bueno, también el primer año, según qué tipo de negocios, conseguir el salario mínimo interprofesional no es fácil, de rendimiento. Es complicado, claro. Complicadísimo. Claro, otra cosa es la facturación, pero conseguir un rendimiento... Exacto. No es tan claro, fácil aquí, para primeros, exacto, según qué tipo de actividad sea, sí. La clave es el segundo año. El primer año no va a haber problema, va a ser el segundo. El segundo que tengo que cumplir durante el segundo siempre ese rendimiento neto que no llega. Que a lo mejor tú has hecho tus propias cuentas y dices, buah, es que hasta que amortice todo, hasta que consiga clientes, pues igual no. Y es todo un año, todo un segundo año, ¿vale? Y eso va a ser en cómputo anual. Es decir, que a lo mejor tengo unos buenos ingresos a partir del mes 23. Sí. ¿Entendido? Muchas gracias. Nada, hombre. Siento no poder concretar más, porque hay algunas cosas que todavía está la ley en ebullición. Vale, muy bien, ¿vale? Gracias. Nada. Vale, no sé si hay alguna persona que quiera compartir algo. No. Por mi parte. No hay nadie más. Son las 5:22. Muchas gracias, Daniel, porque nos has podido responder a todas las preguntas, incluso fuera de horario. Así que gracias a vosotros y vosotras por venir. Era un horario un poco
¿Vale? Si os ha quedado alguna duda, yo, Maite, te hago llegar la presentación, ¿vale? Para que la Ujú. difundas a las personas que se han apuntado y cualquier cosa, pues me decís. Muy bien. Muchas ¿Vale? gracias, Daniel, y a vosotros. Pues bueno, ya nos veremos al resto de habituales de esta sesión. Espero que terminéis muy bien el año, que paséis muy buenas fiestas y nos vemos cuando queráis a partir del año que viene. Hasta pronto, Igualmente. Daniel. Muchas Que gracias vaya para ti todo. también. Adiós. Gracias, adiós, adiós. Adiós, gracias, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. A vosotros. Adiós.